Yo salí de la empresa 6 años. Como en toda empresa, una vez que ya llega la plata, empiezan los problemas. Siempre leí, el Orlando sabe, vos tenías que haber sido mi socio. Que tus padres te vean teniendo sexo o ver a tus padres teniendo relaciones. Bienvenidas y bienvenidos a En el balde de una camioneta. Por eso estamos en el balde de una camioneta, porque somos full originales haciendo nombres. Este es el podcast más sangriento e irreverente de Enchufe TV. Y para presentarlo tenemos que tener a la mejor presentadora del mundo. Con ustedes, la queridísima Majo Reina. Amigo, muchísimas gracias. Yo soy Majo Reina. Estoy muy emocionada de estar aquí. Un capítulo más del que ustedes saben. Vamos a entrevistar a caras muy conocidas que ustedes aman. Que ustedes también algunos puede que odien, pero aquí de Enchufe TV, y hoy nos tocó los mejores invitados, yo creo. No sé qué piensas tú después Chica, el día de hoy es como tener a Robert Downey Jr. con Chris Evans juntos. Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio de baratillo tenemos hoy día. Claro, es verdad, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio de Temo, Claro, eso de es Temo. correcto. Pero Así es. bienvenidos Jorge Ya, Orly Herrera. Fuera de mi iglesia. ¡Épico de voz! Gracias, señorita. Yo te amo más. Un aplauso por ustedes, muchas gracias por venir, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por venir al programa de su canal. Gracias, amigos. Muy felices de tenerte aquí, mi querido Orlandito, el mejor actor del Ecuador. ¿Usted se cree el mejor actor del Ecuador? Nah. ¿No? Sí, a ver, yo Por favor, sí, Jorge, yo del ayuda. voto. Yo creo que el Orlando sí es el mejor actor de nuestra generación, Yo del también. país. Yo también creo, y a mucha honra. Tú eres del más arrecho. Claro, Tú ¿no? eres del más Pues, arrecho. todavía no lo he probado, pero él sí lo ha probado, pues. Oye, Él sí lo ha sí, demostrado. lo No, hemos la verdad es visto. que sí. ¿Tú también crees? Pucha, es tan constructor este man, que ves, hay un personaje de 3 segundos que va a ser y le construye de una manera tan diferente a los 300 personajes que tiene aparte así. Sí estamos todos. ¿Sí es todo? ¿Y el conserje? ¿Qué es? Si aquí estoy. ¿Tú eres el conserje? Solo en Enchufe, después ya en el teatro son otras cosas, en el cine otras, ¿no? El man es, qué bestia es. Pero tú No crees- creo que es de Leonardo DiCaprio de Temo, es del Orlando Herrera ¡De Temo! ¡Premium! Premium. Claro, totalmente. Pero tú de crees acuerdo. entonces que tú eres el mejor director de tu generación. No, ahí Yo sí ya sí no lo sé. creo. ¡Corte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar! No, Échale flores, Orly. ahora. No, es que la verdad sí es muy bueno siendo como director. Este desgraciado nos puede tener haciendo hasta 30 tomas y al final elige la segunda. Pero la dedicación que le mete, el detalle, el ojo, no solamente a la hora de dirigir, a la hora del montaje. Yo puedo terminar un sketch así, ya está, y el otro se sienta, media hora después me cortó la mitad. Pero es por la obsesión que tiene este man, porque quede bien. O sea, Me encanta cómo se echan flores, eso es bien bonito. Y se ¿Esto echan se flores. llama en el balde de una camioneta o cepillándole a los panas? Pero ¡Wow! ¡Qué bien que lame el culo, jefe! El mejor, estupendo. ¿Sí ven? Por eso es jefe. Cepillándole el huevo a los panas. Y yo, ay, cuando acaben, me avisan. Oigan, pero qué bacán. Cuando es que- acaben, me avisan. Avísenme cuando vayan a... No, mentira. Pero ustedes, se nota que hay una linda amistad. ¿Desde hace cuánto su amistad? ¿Dónde se conocieron? Muy bien, Majo. Muy Chuta, en el ICINE, pues con Liderado estábamos. claro. El Orly es Tiene- un año mayor a mí. El líder es de la INCINE. primera generación del INCINE. Sí, Pero el Orly se llevaba full con mi generación. sí. Full. Era como que parecía que era de nuestra generación porque, se terminaban las clases, nos juntábamos todos, digamos, en el patio y él venía a nuestra generación. Sí, me colaba. Ah, es mucho. porque, para los que no sepan, vos, tú no empezaste como actor, pues el Orlando te acolitaba de sonidista, te acolitaba. O sea, yo he colectado en todos los años, pero eso sí, eran todos los producción. años. Sí, pero a ver, siempre yo... ¿O por qué estabas juntándose? ¿Por qué te juntabas con ellos? Porque yo les quiero mucho a mi generación, pero en esa generación le faltaba un poquito del descontrol que uno busca cuando entra a la universidad. Es verdad. Entonces yo me junté a la generación del... Por un lado, para eso. Por otro lado, yo
estaba en el Insigne, entonces yo lo que quería era grabar, entonces me juntaba con todos, porque con tu generación también Claro, me con colaba nosotros también nada rodaje, rodaje, claro. pero donde ellos dicen más clic contigo, con el Moya, con el Martín, con todos ustedes dicen más Con clic. ellos sí ¿no? valió la pena. ¿Qué es lo que más extrañan de la época en cine? ¿Sabes qué extraño yo? Que del Incine, esa etapa que se parece mucho al inicio de Enchufe. No sé qué opines tú, Jorge, o qué opines tú, Orlando. Ustedes cuando rodaban, empezaron en Enchufe, empezaban como en el Incine, ¿no? Ese rodaje sin presupuesto, solo de panas. Más acolite que nada. Eso que eran rodajes sacados la puta, pero oye, uno terminaba feliz. Es que era increíble, porque además no solo era el rodaje, era como estar involucrado en todas. Yo me acuerdo que, digamos, cuando yo entré, cuando mi generación entró, la generación de líder estaba estrenando la primera película del Incine, que era Los Canallas. Entonces, Donde hay mucha gente desnuda. hay mucha gente eso. Y eso que no vieron el corta, dije. Y además es una muy buena película, loco. O sea, ya no se hacen películas así de honestas, creo. Y me acuerdo, claro, que yo entré y estaba muy emocionado porque la primera generación estaba estrenando su película. Y claro, nuestra manera de involucrarnos en el proceso del cine era ir a promocionar la película. Entonces salíamos después de clases, todos teníamos que ir con volantes a ponernos en la calle, a entregar volantes para que vayan a ver la película. Ahí me mandaban a los colegios femeninos, me acuerdo. El Camilo me mandaba a los colegios femeninos de entregar tickets 2x1 para el cine. A la Alegría me acuerdo que le mandaban a los colegios masculinos, ¿no? Y una vez acompañé a la Alegría y a un colegio masculino loco que tenía rejas y parecían todos presos así viendo la Alegría. Era la única mujer que estaba en el pasillo, decía la Alegría, y yo empezaba a llorar. Sí, Pero a era mí para- me mandaban a entregar volantes en los semáforos. ¿No te tocó la de colegio femenino? Jorge, Incluso el colegio nos íbamos- femenino. incluso nos íbamos no sé si te acuerdas, en las madrugadas íbamos a pegar los pósters de los canallas en las calles, o sea, abajo de los puentes, en los en los muros que quedan por el ¿cómo es? El Coliseo Rumiñahui. O sea, era pura guerrilla para que la gente vaya a ver Al una cine. película. Y Los Canallas tuvo, si no estoy mal, 35,000 espectadores, Más o menos. 75,000 75,000. espectadores. Ah, muy bien. Eso ahorita para que una película llegue a 75,000 espectadores es apoteósico. Y era una película estudiantil, loco. Entonces, involucrarnos en eso era increíble. O sea, porque es parte del cine ir a colgar carteles en la noche, que es lo mismo que pasó con Enchufe después. Sí. Pues con Enchufe después nos íbamos a pegar carteles. Cierto que una época... Ahí va a ser mi siguiente pregunta, porque yo también sabía esa historia de que o lo promocionabas por WhatsApp. ¿Cómo fue como la promoción de Enchufe ahorita que estás hablando de eso? O sea, fue de miles de maneras. Me acuerdo que empezamos poniendo nuestra foto de perfil con el logotipo de Enchufe. Nadie sabía qué era el logotipo de Enchufe y de diferentes colores. Y incluso gente que ya ni sabíamos. De diferentes colores, porque hashtag LGBT. Porque Enchufe veía LGTB, así de Enchufe, LGBT. Me atrevo a enterar. ¿Por qué creen que es de Enchufe? Has enchufado. No, entonces, claro, esa era una de las formas. Pegamos el cartel de Enchufe afuera de las universidades, igual en las noches íbamos a pegar. O sea, pura guerrilla aprendida en el... ¿Tú ibas a Hiciste- pegar también hiciste carteles? porque Claro, empezaste todos a- estábamos. Orlando Herrera está, carteles. pero desde el inicio de Enchufe TV, o sea, Sí. prácticamente fundador también de Sí, Enchufe casi. TV, aunque no estuvo en el balde de la camioneta, No estuvo ahí. en esa famosa historia de la que ya vamos a hablar más tarde, porque no es entrevista de Enchufe TV, sino se le pide que cuente la pinche historia del balde de la camioneta. Nunca te la he escuchado, ¿verdad? Él dice que todo el tiempo la cuenta. Antes hablábamos full de esa... No es tan berreada, entonces. No, no, Ah, bueno, ya. ¿verdad? Está Pero bien. no se ha hablado tanto. Pero bueno, después hablemos de la historia. ya. Sigamos hablando del inicio de Enchufe y de la primera promoción de Enchufe. Entonces, Orlando Herrera, Cristian Moya, ¿quiénes más salían a pegar Verás, carteles? la Martín verdad- Domínguez, La verdad es que... Leonardo Sí, Robalino, todos, claro, Todos, todos. Carolina Pérez. No. No, Ella no, a la Caro no le sacamos, pero ella estuvo desde el inicio también. O sea, ella es desde el inicio, ella ponía la casa siempre. Muchos de la sketches abuela. de Enchufe empezaron en la casa de la Carito. Es tu ex, ¿no?
No. Me encanta. O tu ex. No, tu ex no. O la que tuya fuera es- mi ex. O tu ex. No. O sea, bueno, a la Carito la quiero mucho y... Se le quiere mucho, y- ¿no? Es una y tal, gran salimos, actriz, ¿no? Salimos un tiempo, Es sí una gran salimos un tiempo. Ah, sí salieron un tiempo. Sí salimos de un Ah, tiempo. Qué chévere. Es una actriz increíble y ahora nos queremos mucho como amigos y nos admiramos mucho con el trabajo del otro y trabajamos mucho juntos también, pero nunca fuimos novios oficiales. Salimos un tiempo, sí, salimos. Entonces, así empieza. Oye, antes de acabar con el tema del INCINE, solo para terminar de complementar, ¿cómo fueron tus cortos del INCINE? Tú te graduaste también, pues, con un mediometraje. Un mediometraje que protagonizaste tú, ¿sí o no? ¿Ah, sí? Todos mis cortos actuaba el Orly. En todos actué el Orly. Claro, en el remake de cuarto semestre. Claro, también. en el remake. Porque para los que no sepan, Jorge para graduarse tuvo que aprobar 3 cortometrajes, ¿no? No, 2 cortometrajes y un mediometraje, ¿no? Y en todos actuó Orlando. En todos actuó el Orlando. O sea, de Orlando Herrera era, pero Mi musa. la obsesión. Incluso Es mimoso. Mimosa. No sé si tú te acuerdas de esto. Que el Orlando, porque además nos llevábamos muchísimo y pasaba él en mi casa, yo en la suya. Y yo estaba escribiendo Touché, el remake, que es mi segundo cortometraje, del que después por Touché le pusimos a la empresa. El nombre de Touché. Por ese cortometraje le ponen el nombre a la empresa de Tucatam. Pero el nombre de Touché lo puso el Orlando al cortometraje. No. ¿Te acuerdas tú de eso? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que estabas escribiendo esta escena de lo que mi personaje le carga al personaje de la coral. Ajá. Entonces tú querías buscar un diálogo específico para decir ahí y yo te propuse la expresión touché, Ajá. que en francés quiere decir algo así como tocado, que es... Como que viene del esgrima, ¿no? No es como Sí, que viene entendido del o algo así. escribo. No, es más bien como... Que me jodiste. Me jodiste. ¿Cómo me claro, ganaste? me Claro, ganaste. que las nuevas generaciones dicen me sopapió. Claro, Y es papá, aquí ya papean. Entonces, Sí. entonces ahí fue, entonces era como que esa linita justita, porque es decir, en una sola expresión que le ganaste. Claro, claro. Porque es para el esgrima y también para eso, es como... Te cagó así. Sí, te cagué. me cagaste. Tuché. Touché. Claro, entonces el Orlando le puso el nombre al corto y El corto se llama Tuché. Touché. O sea, ¿te gustó tanto el diálogo que le pusiste ese día? Claro, no, y tú creo que dijiste, ponle Touché al corto, algo así creo que fue. No, eso fue tu idea. Ah, bueno, ya. Creo que sí. Pero bueno, tú pusiste ese diálogo, dialoguito. ahí le puse al corto el nombre y después la La empresa se empresa, llamaba sí, Touché sí. Films, ahora se llama Tubitub Latinoamérica, pero el Orlando, verás, y esto es algo que mucha gente cree que el Orlando es fundador de la empresa. Nah. A ver, Fuera. no es en papeles, nunca fue en papeles, siempre estuvo ahí, pero a ver, no fue en papeles por esta razón, por esta única razón, porque el Orlando era de otra generación. Entonces nosotros, la empresa nació por un proyecto que teníamos que hacer en nuestro año. Entonces teníamos que hacer un mediometraje y nos reunimos 4 personas de nuestro año y para poder vender este mediometraje como piloto para los canales de televisión tuvimos que hacer la empresa. Pero siempre, o sea, yo siempre y el Orlando sabe, es como decía, vos tenías que haber sido mi socio. O sea, porque incluso de estas 4 personas con las que empezamos, 2 ya no son socias. Pero es que ya 2 ya no son socias. O sea, 2 personas ya no son socias. Oye, y antes de que avances, además, para fundar la empresa, había que poner un capital ahí. No. Cada uno puso, o sea, sí tuvimos que poner un capital de $100 cada uno. Ah, Oye, siendo yo que pensé te ha que cambiado eran la 10,000. vida, Orlando Herrera. No. Orlando sí tenía $100, loco. No, me no tenía. No teníamos ni $10 en esa época. No, ninguno claro. teníamos, loco. Yo pedí prestado. Claro, y Cristian Moya, tengo entendido que también pidió prestado. Claro, no, todos dos. Pues, éramos estudiantes que comíamos salchipapas de Claro, $1 claro. y Que almorzaban. le poníamos full mayonesa para llenarnos. Claro, Entonces la claro. cuestión es que Para los que es no que- sepan, el INCINE queda muy cerca de una salchipapería barata. claro, que el Orlando además después se tomaba como Sí, sopa. era como ceviche de mayonesa. papa. Y así comía seco y sopa. Claro, pues ese era mi almuerzo. Eso y sentarme al lado de la Carlita Yepes o de cualquier chica que coma menos.
cierto que este man, y el otro, y además uno era comiendo, loco, uno en la mitad de la comida y el Orlando era, te vas a terminar, y uno, estoy comiendo. Pero claro que me voy a terminar. Si no voy ni a la mitad. Me encanta. Orlando, ese Orlando ya no existe, ¿no? El Orlando comprometido con la comida. No, ya no No, existe. ¿cómo que no? ¿Y esto qué ha sido? Así, No, pero eras batracísimo con la comida, loco. Te comías la sobra de todos. ¿Te acuerdas? Pero ya no, Oye, pero ya no. Tú te acababas y tú decías, Berchi, me sobró full, ¿qué hago? Siempre podías contar, Orlandito, Claro. Orlandito, y no fallaba, No Orlandito fallaba, se no, comía. Eso loco. tocaba. Y Es eras que eso flaquísimo, tocaba. loco. Este man tenía cuadritos, hacía el boom, sin camiseta, y los cuadritos. Cierto que tenía Vos que tenía, loco. No le recuerdo. tenía una pobre raya. Arnold, Lo que pasa es que mi papi me mandaba $2 de colación. Ah, en la Después, universidad, loco. o era $1. No, eran $2. Te quedaba $1.50 para Oye. comer y para porque te pasabas en el Incine de 8 de la mañana hasta 5, a veces 7 de la noche. Claro. ¿Cómo $1.50 Claro. todo el día? ¿Aguantas? No, pues tienes que encontrar los modos, tienes que Claro, ver cómo claro. haces para no estar sufriendo. Y entonces las mujeres eran una buena pesca, ¿no? Claro, porque son las que comen menos. Claro, como Carito Pérez y Carlita Carlita Yepes. La Carlita Yepes, como Y se ando comiendo. compraba el mismo plato que todo. Ay, Y qué tal, lindo. ya, Pero bueno, entonces, Oye, pero verás, te cuento algo que nadie sabe. El Orly, claro, no fue socio y yo siempre he sentido como esta deuda del proyecto al Orly. O sea, siempre ha sido como una cosa de, ¿tú crees que el proyecto, es que el proyecto se ve mucho a todos los que estuvimos ahí desde el inicio, pero el Orlando que el Orlando es, ¿no? estuvo desde el primer día, todos los días sentado en la oficina, incluso, a ver, yo salí de la empresa 6 años y el Orlando seguía, o sea, yo salí 6 años, a mí mi socio, otros socios me votaron, pero no, yo renuncié. Ya esa parte, ya No, llegamos también a esa parte. pero el Orlando seguía, ha sido la persona que más tiempo ha estado en la empresa, la que más tiempo ha estado en la empresa, Que la empresa ha tenido cambios. y ha tenido sus momentos densos y sus momentos buenos y sus momentos difíciles, pero Orlando se ha quedado en todos los momentos, o sea, incondicionalmente, viendo los problemas que sean, entendiendo los problemas que sean, y ahorita que bueno, formamos una empresa con la que se van a hacer varias cosas, es otra empresa con la que se van a hacer varias cosas, Que se va a llamar... y que incluso ahorita es la empresa promotora del INCINE, o sea, dueña, que no puede ser dueño de un instituto de educación superior, pero se les llama promotores, pero es la empresa que pagó al INCINE y con la que se van a hacer otras cosas, Y Orlando Herrera está ahí. y Orlando Herrera es socio de esa empresa. ¡Vamos! Entonces es como, claro, es como que dije, Orly, tienes que Ese es el ser, momento. por favor, tienes que ser socio de este momento, porque si es una nueva etapa y si hay una deuda que tenemos con vos de todo lo que has aportado a este proyecto, empecemos de lindo. nuevo juntos. Entonces ahora ya somos socios. Te felicito No, y es te felicidad. felicito Sí, sobre qué todo a bacán. ti, Orlando, que te lo mereces, ¿no? Yo Gracias, creo que cualquier fan de Enchufe sabe que Orlando, sabe quién es Orlando y por lo tanto sabe que se la ha rajado, ¿no? Sí. Bueno, antes de acabar con el tema del INCINE, yo te quería hacer una pregunta a ti, Orlandito, tú también tú hiciste un documental una vez en el INCINE. Tú no hiciste remake en el INCINE, ¿o sí? No, sí, hiciste remake, claro, era muy como claro. anime, ¿no? No, verás. ¿Cuáles fueron tus sí, era trabajos como en el anime. INCINE? Verás, en el INCINE, cuando yo estuve, porque la metodología del camino ha ido cambiando con el tiempo, siempre buscando maneras de hacer las cosas. Por un lado es chévere y por otro se pierden cosas. Luego el camino es un capo. Cuando yo entré al INCINE, tenías que entregar 4, si no eran 5 proyectos. El primero era un trabajo foto fija. Entonces era como que, primero, a ver, antes que nada tienes que encontrar tu conflicto. Es como que todos los seres humanos, la teoría de este entonces de INCINE es que todos los seres humanos tenemos conflictos. Y hay uno principal, hay uno del que mueve tu vida. Y de eso se basa para escribir también, porque al final el cine es conflicto, ¿no?
Claro, Entonces, en base a ese conflicto haces tus trabajos. Entonces, ¿Cuál fue el primer conflicto? ¿Cuál fue el conflicto del fotometraje? el conflicto del fotometraje, que es básicamente el conflicto con el que te manejas todo el INCINE, era, Sexo. o sea, en mi caso, mi relación con las mujeres. Ah, tu relación con la mujer. Sí. Con lo que se maneja todo el encima. Entonces, mi Listo. primer trabajo fue esta cosa de foto fija, que teníamos talleres, le sacábamos fotos con motivos, digamos, del espacio interior, el espacio de concepción. Eso fue súper incómodo. Lo que pasa es que el espacio interior es como que armas una especie de set en donde recreas tu espacio íntimo, ya sea literalmente tu cuarto o una especie de algo alegórico, ¿no es cierto? Entonces, haces foto de eso, haces foto de este otro. Un momento dijeron el espacio de tu concepción, literalmente tenías que preguntarle a tus papás, papi, mami, o a tu papá, ¿dónde me concibieron? Y tenías que ir a ese lugar a sacar fotos. Ya, Sí. perfecto, Ya, ese fue el perfecto. primer deber, pues. Te Sí, mandaban una cámara de fotos. A así. veces nunca me dijeron esas cosas. ¿Verdad? No, entonces nos tocó averiguar. Por eso son mejores. Claro, es que además uno entra entrar el primer día de clases y a mí me parece que eso es... A lo bestia, Era ¿no? buenazo, A lo loco. bestia, ¿no? Era Sí. buenazo porque, claro, el INCINE sí era una exploración de tu ser, porque a la final si es que puedes contar algo es de lo que sabes y primero te tienes que aprender a conocer de ti, a ti mismo para empezar a contar algo de lo que sabes de verdad y es de tu historia y de tu conflicto. Entonces, claro, el primer día nos dieron a todos una cámara de fotos, el Camilo, y el primer deber era tomar una foto del lugar en que fuiste concebido. Yo entré a los 17 años del INCINE, loco. Llego a la casa. Chu. Mis papás, ¿cómo te fue? Y yo, ¿dónde hicieron el amor? Para tenerme. Bueno, al menos tu Corte papá- A, yo tomándole foto a mi cuarto, porque vivíamos en la casa de mis abuelos. Corte Corteate en un carro. Oye, En la gasolinera, en la pina. A mí me tocó ir a la bodega porque ahí era la antigua casa de mi papá. En serio. Sí, ahí fue como que... ¿Dónde fue? En la casa. Esa era una habitación con cajas ahí, Pero sí que telarañas. sus papás les pudieron mentir, como que para que no sea tan traumático. Claro, claro. Ah, porque- sí puede ser también, pero claro. sea lo que sea. ¿Cuántos habrán ido al motelazo? Claro. Estaba en el Tantra. Yo andaba Fila de guavas en el Tantra. al puente 3 de Santa Manuel. Por favor, ponte 3, por favor. El callejón hagamos detrás del publicidad. edificio. Haga. Oye, pero si uno se pone a pensar, ¿cachas que no te terminas conociendo tanto? Porque ahí empieza tu historia. En el lugar en el que fuiste concebido empieza tu historia y nadie sabe eso. Cierto. Y qué importante es empezar a Cierto. conocer, o sea, si tienes curiosidad de saber cómo funciona el universo, los otros países, la historia de tu país, pero no sabes tu propia historia. Qué denso, ¿no? Entonces, interesante. es bien interesante esta Incómodo, cosa. interesante. Claro, y es que además ese descubrimiento es incómodo y es chévere empezar a conocer las cosas incómodas que te construyen, pues. Entonces, sí era bien interesante esa A cosa. tu papito, me acuerdo que pasó un momento bien incómodo porque tú en tu documental le preguntas, usted sabe que yo soy virgen y que ya tengo 20... ¿Qué le preguntaste, No me loco? acuerdo de ese. Loco, qué momento. Preferí borrarla. No, vos lo pusiste en el documental, pues Sí, yo lo vi, me quedé así no, como no. que ¿De qué era sincero tu el documental? Orlando. Lo que pasa es que, como les mencionaba, el primero foto fija, de ahí el segundo es video. Y de ahí, como metí eso del tema de las mujeres, también metí el tema de la virginidad. Entonces también metí eso y ahí preguntaba acerca de... Bueno, al final aproveché para preguntarle un montón de cosas a mi mamá, a mi papi también. ¿Cómo que? ¿Qué le preguntó? Por ejemplo, una pregunta densa que le hiciste a tu Ese, papi. como Esa, ejemplo, ¿cómo? ese. ¿Cómo fue esa pregunta? Puta, no me acuerdo bien, ¿verdad? Algo así como, usted sabe que tengo 18 años y todavía soy virgen. Algo le dijiste? así. Creo que mi papi no me acuerdo qué me dijo. Es que loco, todas esas cosas, ¿no? Eso pasó hace 17 años, más, 18 años. Dios. claro. 18 años es una vida completa, mijo. Entonces, yo no tengo tanta memoria de lo que hice en ese documental, pero sí, fue bastante incómodo, pero interesante, porque también es una manera de conocerlo uno mismo. Y eso no te dan muchas escuelas tampoco. No, O sea, claro. eso tampoco te dan muchas profesiones. Imagínate que en la profesión, no sé, de contabilidad, vayan a preguntar a sus papás cuánto gastaron en el motelazo para conseguirte, no creo. Claro, Oye, está de que ver sería ideal. Los autorretratos, está de golera, ver. Tu autorretrato que tuviste que grabar 2 veces. Ah, y yo tuve que... ¿Vos? ¿Cuál? ¿El video o el foto? el video. Es que el último día de grabar, porque además era docuficción, entonces había parte de ficcionada, Claro, partes claro. documentales, que son irrepetibles los documentales. Claro. Y el último día de clases, loco, terminamos de grabar y yo me quedo feliz así de lo que había pasado, porque además había descubierto tantas cosas de mí, por mi familia y todo.
y me quedo en mi casa, porque además terminamos de grabar en mi casa, y me quedo en mi casa, en mi cuarto, felizote, loco. Y me llama el Cristian Moya, que iba a venir mi socio, y que era fotógrafo, fue director de fotografía de ese autorretrato. Y me llama y dice, George, me acaban de robar los cassettes. Y yo digo, ¿qué? Yo me río. Y digo, no, porque dice que... Para los que no sepan, en esa época se grababa en cassettes, ¿no? Claro, se grababa en cassettes. En HD cámara, ¿no? Claro, Sí. entonces nosotros, como para que se vea mejor, habíamos pedido prestado una cámara diferente a un amigo. Y entonces, terminando el rodaje, el Moya se fue a entregar esa cámara y había dejado los cassettes en el carro. Subió a dejar la cámara, bajó y el carro abierto. Y la maleta chido, con los cassettes chao. ya no estaba. Y ahí estaba, claro, entrevistas irrepetibles con mi O sea, mamá. puedes estar en la Deep Web ahorita. Sí, claro. hijo de puta. No, yo creo que esas cosas ni lo ven. Van votando por la calle y van viendo qué tienen y qué no. Algún gamín lo usó así esa noche para Grabar. echarlo a una Sí, te tocó fogata y hacer repetir. fuego. Claro, me tocó repetir. Claro, ya no puedes repetir exactamente lo mismo. Tienes que ver otra manera de explorar ese mismo tema, pero claro, tu raso, pues. ¿Cómo lloré, loco, chuta? Oh, lloraste. Es que imagínate. Jorge es una persona, parece que todo el tiempo sonríe. Lloró bastante. Usted es lloroncito. Sí, soy llorón. Usted es lloroncito, usted no parece ser muy lloroncito. Sí, es No, lloroncito. sí, Yo sí, también sí. soy lloroncito. Sí. Usted no es muy lloroncito. Yo soy muy lloroncito. Usted también le encanta llorar. A mí Sí, también me oye, la encanta última llorar. Es vez muy que artista, intenté- ¿no? Es muy artista, ¿no? Es muy de que no eres ingeniero, ¿sabes? La última vez que intenté ver otra vez la tumba de las luciérnagas, no pasé de los 20 minutos. ¿no? Oh, la tumba de la Ah. luciérnaga. Este Oye. man me recomendó esa película Pinche horrible. película. Ahora sí, horrible de ver. Antes de avanzar, tu actual esposa la conociste en el cine antes de acabar con el cine. Claro, Oye, pero a mí me chismearon que ella era tu profe, ¿es verdad? Era tu Sí, profe, sí, ¿no? sí, bueno, de dramaturgia, ¿no? La mía no, No, no. facturó. Hermosa. Ella es la que te Después enseñó de a la escribir escena, guiones, loco, por ella. A ella le debes tu fortuna. ¿En qué clase? O sea, era como tutora no fue. de Sí. Era Tutora de guión. Era Pero tutora de ella no guión. se había graduado del instituto. Ella ya se había graduado. Empezó a dar clases desde que estaba en último año y después cuando se graduó. Pero ahí no había atracción del uno Fatal. para el otro, o sea, cero. Eran yo la admiraba full, me encantaba cómo actuaba, siempre quise que actúe ella en mis cortos, pero ella siempre había dicho que no, porque siempre tenía un rodaje que se le cruzaba de otra generación, porque además de ella era como de las actrices más solicitadas. De la escuela, ¿no? De la Claro, escuela, claro. claro. Ella tenía yo me acuerdo cuando entré y vi la pancarta de los canallas, ella solo estaba parada así, yo no sabía ni cómo se llamaba. Con la minifalda, ¿no? Ajá. No, y además tenía una mirada así como a la cámara que decía, qué presencia de esta man. Y siempre me cayó bien, pero me intimidaba un poco porque además ella De un carácter. claro, ella tiene un carácter fuerte. Es la persona más dulce del mundo, pero Cuando se nos- formal también, ¿no? cuando no conoce a alguien, su timidez hace que parezca que sea una persona Claro. más dura. Así que te dé miedo pedirle fotos. Claro, que te dé miedo, Entonces, yo me acuerdo que ella, clarito, me acuerdo, en mi primer guión en el que actuaste, que se llamaba Trío de Dos, o sea, va a ver guión, mal sale el nombre. Yo me acuerdo que describía al tipo cuando le descubre al interés amoroso a una chica que de pronto esta chica salía como en el cuadro y las cosas alrededor explotaban, que ni sé qué. Y ella cogió y me dijo, odio que los hombres mitifiquen tanto a las mujeres. O sea, es como, no somos seres extraordinarios. No somos. Y me acuerdo que una de las primeras interacciones que tuvimos fue esa, donde me acabó el guión. Que además era una escuela donde había full cuestionamiento. Entonces era acabarse los guiones, acabarse los cortes, acabarse todo. Entonces, A destruir, A ¿no? destruir. Claro, El Camilo era experto en eso, cuando Sí. estábamos nuestras fotos, o lo que sea que hayamos grabado, te buscaba hasta la mínima. Incluso cuando te tomaste el esfuerzo de hacer algo que resalte full, el Camilo era, eso te saca, porque resalta demasiado. ajá, claro. Era como que no, era demasiado particular, entonces. Es demasiado. Claro. Y es como que... Claro, siempre buscaba una manera para destruirte y está bien, porque además, Sí. porque de ahí ya empiezas como a entender también lo que viene siendo la crítica cuando estrenas una película de verdad y todas las cosas. Y también te pone los pies en la tierra, porque Claro, hay muchos, claro. muchos entran pensando que van a ser el siguiente Bergman, el siguiente Spielberg, el siguiente, ponga director conocido. Tarantino. Tarantino, exactamente. Pero
están más cerca de ser Ed Wood. Esta es mi siguiente película, es sobre un narcotraficante. Con una película de narcos no vamos a conseguir un Oscar. ¡Siguiente! Pues en eso te ayuda a asimilar. Estamos más cerca de César Carminiani y de los choneros, loco. Claro, entonces de ahí se de te ver, pones en la tierra y te dice, ok, si quiero ser como estos manes, tengo que mejorar. No llegué siendo un prodigio. Entonces eso te ayuda también. Bueno, y Segundo Cedeño y César Camiñani son parte de la historia importantísima, ¿verdad, amigo? Ya. No, pero es que sí, yo estoy para Carmiñani y Segundo Cedeño. Loco, hizo la película más El Ángel de Piedra, loco. Claro. Y segundo, la película más pirateada del Ecuador, Claro, loco. pues, Eso más no es allá cualquier del mérito. Y ahora vamos con la pregunta del millón, la famosa historia del balde de la camioneta. Mi querido Jorge, y cuéntanos no solo la historia del balde de la camioneta, sino también otros momentos que creo yo que también fueron el inicio de Enchufe. De verdad estábamos afuera del Incine en una camioneta que era de Leo, que es de uno de mis socios. ¿Ex socios o socios Ex-socios, actuales? uno de mis ex socios. Él era el único que tenía carro. Él tenía 10 años más que nosotros. Ese man ya, mientras estos manes estaban comiendo salchipapa, ese ya tenía, creo que un divorcio. Yo tenía. O sea, claro, él ya tenía una carrera, loco. Él ya había Claro. estudiado cine en Argentina y todo. Y claro, me acuerdo que nos habíamos juntado así, tal cual. Estábamos sentados así, afuera del Incine, en el balde de la camioneta, hablando como del cine, el audiovisual ecuatoriano. Así como, no, es que no me siento identificado, es que ni sé qué. Como típica cosa que hace un estudiante de cine criticando el audiovisual ecuatoriano y diciendo, a ver, pues, ¿qué hacemos nosotros? Y en ese momento me acuerdo que alguien dijo, el Leo había dicho, hagamos una novela. Que no, yo no quisiera hacer una novela. Yo dije, hagamos una serie de comedia. O sea, yo quería hacer una serie para televisión, porque además de ahí era... ¿A ti la comedia siempre te gustó? Porque además, Bien. yo que también estudié cine varios años después que ustedes, a mí me pasaba de que jamás te enseñaban que podías hacer comedia. Era solo drama, te enseñaban a hacer drama. ¿Y cómo entró la comedia a tu vida? Es lo ¿Cómo caso querías eso, hacerlo? porque además todo el cine hacía tragedias. Claro. dramas. Sí. Y de repente aparece este man con una huevada que era como, loco, eso no lo va a probar el Camilo. Son chistes. Chiste, pedo, chiste, otro pedo, discurso emotivo y chiste. ¿Sabes qué es lo curioso? Que yo cuando llegué al Incine, mi primer corto, que se llama Taxi Brother, sí iba a ir por esa onda más densa, un poquito. Y el siguiente también. Sí iba a ir por esa onda más densa. Pero, o sea, el Camilo, en cambio, agarró y me dijo no. O sea, él sí me encaminó por el otro lado. O sea, ¿Para sé que comedia? sí, Ah, un poquito, sí. Porque más que buscar que sea todo drama, al menos el Camilo vio en mí el potencial para otro lado. O sea, no quiso que vaya por ese lado, sino me vio que me inclinaba más por algo no tan denso. Entonces, sí, Taxi Sí, Brother tú eras de no. los poquitos que hacía comedia. Sí, es verdad que Orlando Herrera con Taxi Brother, ¿no? Caga de risa, que es una obra medio anime, ¿no? Sí, full. Sí. Pero Muy sientes que eso fue el Camilo el que Me influyó. ayudó. No, es que yo le tengo un montón de respeto al Camilo. Bueno, Sí, entonces es te increíble. dijo, hagamos una novela. Sí, hagamos- yo sí quería, y claro, yo quería hacer comedia porque, a ver, como dices, en las escuelas de cine es satanizada la comedia. Sí. O sea, la comedia es un género que lo consideran menor. Incluso yo me acuerdo que todos mis trabajos eran como de comedia y los profesores después ponían unas comedias francesas así increíbles también, pero así súper como burguesas y todo, y decían, esto es comedia. Joder, eso sí es cine. Así como... pucha, Sí, yo así, francés, no, los odio. Ajá, yo así como, no, o sea, como que me sentía full minimizado. Claro. Y incluso mis compañeros también me jodían, mucho me decían que, a mí me decían High School Musical, porque además, A todos tu generación. claro, o sea, un grupito de mi generación, que High School Musical, porque además ya era como O sea, que más la Pérez fresco. era la Vanessa y tú eras el Zac Efron, loco. Yo me alisaba el pelo, Y Gabriela. me alisaba para abajo el pelo. No te creo. Fotos, por favor. Fotos. ¡Ay, sí es verdad! ¡Claro! vos te- Claro, me amarraba el saco, no, Era Travolta. sí, o sea, pero ese sí de Temu. Temu, Sí, Temu. pero temo. Y la verdad es que yo sí tenía miedo de hacer comedia. Me acuerdo que cuando incluso, a ver, ahorita yo me estoy enterando porque me hago promotor del Incine y me empiezan a escribir varios maestros diciendo, es bien curioso, yo esto no sabía, esto me acabo de enterar ya 20 años después, dice, es bien curioso que ahora tú te hagas cargo del Incine
siendo tú al que menos la querían aprobar los cortometrajes porque eran de comedia. O sea, era como tus cortometrajes, había tanto debate en que tus cortos se hagan porque decían que era un género menor, que estaba yendo contra la línea editorial de la escuela, y de pronto ahora tú estás marcando la línea De la editorial de la escuela y del escuela. cine ecuatoriano en general. La No había comedia. comedia. En Ajá. general, la comedia es un No poco, había por ejemplo, el comedia. tema de los premios Oscar o en general premios de cine, la comedia es pocas veces gana. Pero ¿sabes por qué creo que pasa eso con las comedias que son minimizadas? Es porque también hay una sobreprostitución de la comedia. O sea, hay como... Ah, sí, Hay también. full gente se la toma a la ligera. Y eso es horrible. Eso es Sí, bien eso frustrante. Yo, por ejemplo, he estado en proyectos de afuera donde incluso hay mucha gente que quiere hacer comedia nada más porque es muy rentable, porque es más barata, también porque no requiere requieres todo. tantos recursos como un drama de época ni tal, pero la hacen sin entender la comedia. O sea, no saben qué carajo es la comedia, no saben qué es el timing, no saben cuál es la gramática que se necesita, y que además es súper matemática, y por eso es que las comedias, incluso ni yo consumo tantas comedias porque no hay tantas comedias buenas. Entonces, por eso entiendo que hasta los premios le hagan de menos a la comedia, y las escuelas también. Y yo me acuerdo que claro, cuando hice Trío de Dos y cuando hice Touché, o sea, nadie cachaba dónde poner el corto. O sea, decían... Al final, al principio, Claro, porque decían todos, eran densazos, yo me acuerdo que eran como cortos que de que alguien, Lo de... que siempre se hace en las escuelas de Claro, cine. de la... te del- mata. Del gay que sale del closet pasaba por... Claro, de bullying denso. de algún asesinato. Alguna voladez que solo entienden vos y tu mamá. Así, entonces era como que dentro de todos estos cortos que a mí sí me gustaban mucho ver, porque además estaban bien hechos y eran súper densos y todo, decían, ¿dónde ponemos esta comedia? O sea, de verdad, ¿dónde? Entonces siempre la ponían el último día y al final, porque, o sea, si no entra en ninguna otra parte. Y claro, entonces la gente, yo me acuerdo que yo estaba así súper nervioso cuando se iba a presentar Touché, porque además estaba toda la sala llena. Yo estaba sentado primerito en el suelo, adelante, porque había mucha gente sentada en el suelo, que estaba llena la sala de padres de familia, de amigos, de gente de otras escuelas, de profesores. Y claro, empieza Touché, y la gente no sabía si es que tenía que reírse o no, porque decían, acabo de ver una en el anterior corto. Entonces no sé si es que este man también quiere que Acabo de- sienta esa cosa o quiere hacerme reír. Y está Termina de sentado contar la adelante. pinche historia de la Ya, chuta, camioneta. espérate. ya. Ya, rápido, espera. Entonces la cuestión estaba ahí y no sabía, o sea, no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Entonces empiezan como a reírse así de a poquito. Y hubo un chiste, loco, que hasta ahora me siento full orgulloso, que era el que tú le das la bendición al Yoshimar. Te llamo más tardecita, ¿eh? Y loco, es un chistezazo que todo el mundo hay una carcajada así gigante. Y en la mitad le oigo a mi papá, pero cagarse de risa, loco. Así, pero de verdad. Y mi papá es buenazo, es un súper buen comediante. O sea, el man hace reír a todo el mundo. Pero yo nunca le he hecho reír así como en la mesa, y le pude hacer reír por la pantalla, y dije, esto quiero siempre. O sea, qué a lo bestia que es generar eso en alguien, y además en alguien que amas. Y lo bacán es que la gente, ustedes saben, porque además todos estamos en la comedia, estamos en la calle y la gente te quiere, te agradece, loco. O sea, que le hagas reír, hace que te den un abrazo, ¿cachas? Y creo que o sea, la comedia es tan bonita, la comedia bien hecha, o sea, te da tantos regalos a los que hacemos comedia que o sea, sí quiero hacer otras cosas, pero es a lo bestia. Sí, hay algo mágico en la comedia. Es que es lindo, porque al final, cuando estás cabreado, estresado, jodido, todo junto, Arrecho. quieres algo que te saque un rato de ese hueco en el que estás. Y la comedia, sí me han dicho, la gente ve, gracias a ti, ha habido momentos difíciles en donde me has hecho reír, me has dicho, y eso es súper lindo. Claro. Excelente.
Oye, ahora sí cuéntanos la historia del balde de la camioneta. A ver, estábamos afuera y empezamos a conversar sobre el audiovisual ecuatoriano. Y claro, entonces fue como que en el balde de la camioneta, en teoría, por lo menos, bajo varias versiones, es donde nació Enchufe. O sea, donde dijimos, ok, hagamos de ese proyecto los 4. Y a ver, que Enchufe no era un canal para internet, era una serie para televisión que la presentamos en todos los canales, nos dijeron que no, pero Perra vida, ¿no? que se llamaba Perra Vida y que está subida al internet. Hay Pero un piloto de ese proyecto. sí es el piloto Claro. a YouTube, Sí, subida a sí. YouTube. Que ahorita ya viéndolo dices, Que en ese actuabas tú, ¿no? no, actuaba el Orlando. Está todo. Ah, sí. Y claro, incluso tiene como temas que dices, ya no puedes hacer algo así. medio jodido con respecto al tema de los perros. Claro, pero yo creo que fue lo mejor que no hayamos hecho la serie. Pero ahí, o sea, en el balde de la camioneta nació la idea de hacer un proyecto los 4. Pero nace la idea de hacer una serie y nace el nombre Enchufe. No, ahí no nace el nombre Enchufe, ¿no? Ahí solo nace el grupo. Ajá. Ya, es Sí. chévere. ¿Y cuándo nace el nombre Enchufe? Y la decisión es a YouTube. Sí. YouTube viene del Moya. El Cristian Moya, que es mi otro socio, él es súper geek. Y ese man te muestra, o al menos antes te mostraba virales, así, videos virales, antes de que se hagan virales. O sea, y me acuerdo que él me mostró el Gangnam Style. Sí, él Cuando compartió. tenía poquitas vistas, loco. O sea, el man era así, el man era un obsesivo del YouTube, Tenía del un olfato, internet, además. un olfato, un buen gusto. Y claro, cuando ya no, nos dijeron que no en la tele, nos dijeron que no en el cine, él dice, entremos a YouTube. Cuando no era, porque ahora dices, bueno, YouTube Claro. es una plataforma. No era nada. No era nada. Nada. Es que ni siquiera había era monte, referentes. claro. Esto era monte. O sea, había blogs, Era un buen mote. había blogs, por ejemplo, ya poco existía más. y que Chuchas, ya existía. Sí, ya Ajá. existía. Era ¿verdad? blog. Existía Germán, existía el Wherever. Era blog. Claro, pero de ahí ficción no había. Entonces decíamos ficción meter en internet, está raro. Había College Humor, por ejemplo, que era una página web que era de sketches de comedia, pero en Estados Unidos. It's the overgrown guy girlfriend. Oh, I look like a whale. Just say you're sorry and tell me I'm funny. I'm sorry, you're funny. If you're not gonna mean it, then don't say it. Y Funny Entonces or Die nosotros, también. Funny or Die, pero eran páginas de internet. Y por eso es que se llama Enchufe TV, porque nosotros dijimos, hagamos una página de internet para que, como que el modelo de negocio que teníamos era, subamos ahí los sketches y podemos tener un banner de publicidad donde alguien puede poner su marca y lo que sea. Y por eso es que se llama enchufe.tv, porque el enchufe.com no estaba disponible. O sea, no, sí estaba disponible, pero costaba como $200, algo así. Y el enchufe.tv costaba como 4. Entonces no teníamos $200 y teníamos 4, y por eso ella se llama enchufe.tv, porque era una página de internet. Y dijimos, subamos a YouTube porque se están colgando los videos de aquí. Por eso subimos a YouTube, porque era la página más visitada del país en un momento. Era más Primero visitada. pero primero se empezó a subir los videos en YouTube y después se hizo la página. Después se hizo la Sí, página, se pero hizo ya la habíamos página. comprado el dominio. para Ya se hacer la había página. comprado el dominio y toda la cosa, porque la idea original era que empezar en YouTube, hacernos conocidos de YouTube y de ahí que la gente migre a la página. Sí, era cierto. Tienes toda la razón. Es que tiene mejor memoria que yo. Orlando, pues en Claro. en la empresa No, ya pues en eres esa época. socio Claro. como de honor, así, Ajá. de honor, así. Socio de honor. El inmueble. El inmueble inmueble más viejo de Tubi. más caro de Tubi. Y luego, ¿qué tal fueron? Ahora sí, empecemos con la hermosa historia de Enchufe TV, de los primeros sketch. ¿Qué tan difícil fue para ustedes? Primero, trabajar con pandas. No sé si tuvo su parte difícil o más bien todo fue Es increíble. que yo siempre, desde que estuve en el INCINE, yo he sostenido que hay gente con la que puedes tomarte una cerveza y no puedes trabajar. Hay gente con la que puedes trabajar, pero no puedes tomarte una cerveza. Con estos cabrones uno puede trabajar y tomarse esa cerveza. Bueno, entonces arranca Enchufe TV oficialmente en una página web de $4 y en YouTube. ¿Quiénes forman el primer crew de Enchufe TV? Bueno, Diana Villamar, ¿te acuerdas? Ella ni su padre se acuerda de Dianita Villamar, pero fue la primera directora de arte. Oye, ¿no? la de Diu Enchufe es TV. increíble. Ella, además, la casa de ella fue en el sketch de De los las amigas de hermanos- Camilo. los amigos de Camilo. El primer Camilo sketch de la- 30, claro. Antes de que se llamen los amigos de Camilo. Ah, porque el primer sketch de las amigas de Camilo. sobre 30. Este es Camilo. Y estas chicas
incluyendo la cumpleañera. Son algo así como una cita. No se llama, claro, no se llama. Se llama Él Camilo. se le puso a las amigas de Camilo, porque eran las amigas Las del de Camilo. Camilo. Eso me acuerdo que yo era muy fan. O sea, yo ya era. Qué bestia, ¿no? una Ahí es compañera. cuando, ahí, yo también, ahí Quiero cuando... que sepan que eso marcó una huevada. O sea, con mis amigas, tipo en el cole, lo que hacíamos era replicar. Como lo que hacen ahora en tren en TikTok, en esa época no había TikTok. Para sentarnos a decir los diálogos de los amigos. Ay, sí, era chistosazo. Sí, era Es lo chistoso. máximo. O sea, además sí reflejaban un arquetipo de chicas, las amigas de Camilo. Era así es. De amigas de colegio, o sea, cuando estoy yo con mis 3 amigas, a veces jugamos a hacer los de juego. Luego cuando le conocieron a la Caro, vieron que no es así la vida real. Y dijeron, bueno, que no sé qué. Pero ¿cómo fue? Ahora sí, dime, ¿cómo fue para ti trabajar con Panes? O sea, el inicio de Enchufe era una locura, era hermoso. Era hermoso. Cristian Moya en la foto, ¿no? Cristian Moya en la foto. Tú dirigías, Yo ¿no? dirigía. Para recordar un poco que en los 4 primeros años de Enchufe TV vos no salías en cámara. Yo no salía. ¿Sabes por qué empecé a salir? Porque la Nati, ella estaba estudiando una maestría de dirección en En España. Y ella regresa a Ecuador y la Caro Pérez le dice, oye, ven, acolítanos a producir Enchufe. Caro Pérez ya trabajaba en Enchufe Ya, ella, también. claro, ella hacía producción y actuaba. Ya. Y entonces entra la Nati y la Nati dice, yo le había casteado para un sketch y me dice, actuemos juntos. Entonces empezamos a actuar juntos y ahí es cuando me empieza a gustar la Nati. Y yo también le empiezo a gustar. Y ella fue la que me empezó a decir, actúa, o sea, actúa. Y yo decía, es que dirigir y actuar no sé si es que pueda. Y a la final es parte de nuestras herramientas y la Orlando también ya dirigía, actúa a veces al mismo tiempo. Entonces ella fue la que me empezó a decir que entre a actuar. Incluso las primeras veces que actué fue por error, porque digamos el vendedor, que fue uno de los primeros sketches que yo salí. Es un gran papel tuyo. Pero ¿sabes por qué fue? Porque iba a ser ¿quién iba a ser? ¿Te acuerdas? Diego Naranjo. El Diego Naranjo creo que iba a ser, que es de los mejores actores del país. Una de las leyendas. Claro, una leyenda. Y No pudo, porque tenía que ser el papá. Entonces ya habíamos grabado todo el sketch, menos la parte del papá, y dijo, chuta chicos, no puedo. Entonces fue como, ¿y ahora qué pasa? Entonces me afeité todo, me dejé el bigote, y por eso es que es papá. Y yo digo, no, pero casi. No, pero casi. Porque ya el actor ya había dicho papá en los anteriores rodajes, y ahí, o sea, fue por error que empecé a salir, y porque la Nati después me empezó a decir, a animar a que salga, y por eso es que salí. Pero, ¿sabes qué? O sea, al inicio era a lo bestia, era lo bestia. ¿Qué pasó? Y claro, y esta es una de las grandes polémicas de Enchufe, ¿no? Que aquí me imagino que se va a tratar varias veces con otras personas de Enchufe. Que claro, Enchufe hubo un momento de ruptura fuerte, pues. O sea, un momento. ¿Cuándo ocurre ese momento de ruptura? ¿El 6º año de vida? No, al segundo o tercer año, pues. O sea, ahí todavía no No. te vas de la empresa, ahí todavía Ahí estabas. todavía No, estoy. pero no, eso fue Ya, ese es... tercer. Antes de pasar, Cuando antes se de fue pasar, Caro Pérez, David antes de pasar a la Camacho. primera ruptura, sketch favorito de esos primeros 3 años de Enchufe TV. Ahí tenemos Y luego el Supercampeonas, tuyo también, así ahí que- tenemos Camilo sobre 30, tenemos el casting, donde por primera vez aparece la palabra enchufle. Ah, claro. No. ¿Qué A ver, sketch favorito también, Orlandito, de esa época? A mí me gusta full, pero por lo que significa el sketch de El novio perfecto. Eres increíble. El novio perfecto es de esos 3 primeros años. Es que Muy ¿sabes? bueno. Protagonizado por los más olvidados actores de Enchufe TV, Carlos Larrea y Ana Cristina No, Franco, son lo ¿no? máximo ellos, pero claro, la cuestión es que, a ver, y me gusta full, porque me acuerdo que los primeros sketches de Enchufe, si ustedes se fijan, duraban 1 minuto o 30 segundos, eran bien cortitos, eran como TikToks Como casi, TikToks. Sí. pero Es en ficción, ¿no? verdad, es verdad. Eran No duraban 30 5 minutos. No, duraban 2, 1. Entonces, Sí, yo cortito. cojo y escribo un sketch más largo, que era el del novio perfecto, Que es un gran sketch, que es increíble. es bien lindo, ajá, y cojo y digo, oigan, quiero rodar este sketch largo, y dicen, no podemos rodar un sketch tan largo, porque tenemos que rodar 3 sketches al día, porque si no, no era, o sea, No era rentable. no era rentable, y en esa época nada era rentable, porque no nos entraba un segundo, pero era más caro rodar 1 al día que 3 sketches. Por lógica. Y yo digo, por favor, necesito hacer este sketch que sea más largo,
Me lo aprueban mis compañeros de producción y grabamos el sketch del novio perfecto y se vuelve el más visto de esa época. Entonces ahí fue donde Enchufe cambió. Porque fue como, ya nos podemos dar el lujo de hacer estos cortometrajes más grandes. Entonces después pudimos hacer Supercampeonas, pudimos hacer todos los sketches que... Después del novio perfecto, Después viene del- claro. Supercampeonas. Claro. Sí. Y porque el novio perfecto marcó podemos hacer cosas largas y a la gente se va a aguantar los 5 minutos o los Qué 3 bacán. minutos. Entonces, Y para mí ahí es súper especial. empieza una época de oro. En Claro, era YouTube. viral tras viral tras viral. Porque Sí, esa fue... Fue tras lo del ave y el cuando Pancho, las ¿no? cosas ecuatorianas no eran Pues virales. claro. Qué bestia, ¿no? ¿Quién diría que ahí empezó lo que después sería un fenómeno, ¿no? Que iría creciendo, creciendo, creciendo hasta el día de hoy, donde la gente dice que ya no son chéveres. ¿Cuál es? Nos dicen eso desde el año 2. ¿En serio? Claro, desde que se fue la No, primera eso no gente, te ¿no? decían al segundo año, eso recién empezaron a... No, eso nos decían desde... Desde el sketch de ponga su marca aquí. Desde ahí nos dijeron son chéveres. cierto, que eso fue primer año. Que eso fue un sponsor, fue el primer sponsor. No, no, ese fue es para para- invitar a que haya... Ahí me- Esposos, Ah, sí. ya, ya, ya. Vendidos. ¿Qué es un desde sketchazo? rato. ¿Cuál es tu Cuéntanos sketch tu favorito? O sea, tengo dos que me encantan desde antes de que lleguen el ave y el Pancho, que es el de soplas doblas limpias, porque nació de la... Bestia, Porque ¿no? Suenas doblas limpias. Suenas doblas Qué limpias. bestia, ¿no? Qué Porque clásico, ¿no? eso salió de la cosa que menos te esperabas, que es un trabajo del Diego Coral, Del Incine. del Incine. Lo que pasa es que el Diego Coral, creo que era su autorretrato, no me acuerdo, que esta cosa súper volada, medio con literatura Diego y toda la Coral, cosa. el protagonista de de Dos Hombres, un asesor, el Arturo. Entonces, hay un parte donde el man dice, mi abuelo me decía que para ahorrar papel higiénico, soplas, doblas, limpias. Y yo le dije al Jorge, oye, ¿y si te equivocas en el orden? Y de ahí salen soplas, doblas, limpias. ¡Dobla! ¡Limpia! ¡Suena! Qué bacán, qué bacán. ¡Es un sketchazo! Y es- ¡Soplas, doblas limpias! ¡Soplas, doblas limpias! ¡Listo! ¿Qué dice ¡Limpias, suena? son limpias! ¡Doblas, soplas! ¡Doblas, limpias, suena! ¡Doblas, limpias! Qué Y el lindo, otro- qué y lindo. el otro es el Camilo sobre 30. Qué Camilo, que qué bestia, Camilo no. sobre treinta. Pero yo sí sé porque tal vez es tu favorito, porque hiciste foto. También porque hice foto. Él es el fotógrafo. También porque hice foto y también porque tuve el chance, porque en ese entonces yo editaba los sketches. Yo edité los sketches hasta creo que el 6º año. En ese entonces tuve la oportunidad de hacer algo que siempre quería. Esa es una de las grandes fortalezas de Enchufe, que te da la oportunidad de jugar, de hacer cosas que no te dejarían, pues, si haces algo era con una un agencia de estudio o publicidad. cualquier huevada. Claro, que era esta cosa de hacer una secuencia de violencia con música que contraste totalmente. Que esta Claro, parte claro. donde el Camilo empieza a pegar Claro, a las claro, chicas. que todos Y veas nos con el acordamos. cuarteto de cuerdas de ese ¿cómo? Que está ahí. y Claro, cámara claro, lenta, y es sí. como que... Claro, y sale volando el zapato, ¿no? Y le pega a la Caro Pérez, y le pega a la Carla Yepes. Me gusta full por eso también. Y que recordar un poco el elenco de esa época, Diego Ulloa. Diego Ulloa, el primer papel de Diego Ulloa. El Catch, ¿no? El Catch que ya nadie se acordará del el Catch. Catch. Y el El- Carlos Páez, Es Carlos que Páez. hoy también. por hoy es director de algún departamento de la Casa de la Cultura. Bien, por Y ahí. pero las que se robaron el show. Trabaja en... Y Jorge Fegan, ¿no? Como Camilo, ¿no? Que en esa época todavía está Jorge guapo, Fegan, ¿no? Es verdad. Es guapo. Es que es un Es que gay es- bien conservador. Jorge Fegan es gay. Ah, perdón. No sabía. Esto corta, ¿verdad? Porque nadie sabe. ¿Y ¿Todavía no sale oficialmente o Porque qué? enchufe LGBT. Cada vez que alguien sale del closet nos tachan a todos de gays y sí, todos somos homosexuales. Porque ellos se merecen más, aunque les guste por atrás. Ya, para matar cualquier Por eso cotodeja, ya, pusieron- tomen en cuenta. ya. Pusieron los loguitos de diferentes colores. Oye, ya pues entonces, se pasan los 3 primeros años, Enchufe revienta, ¿no? Que eso es un logro, revientará. ¿Cuál es el sketch que tú consideras, antes de pasar a la primera ruptura, cuál es el sketch que tú consideras Viral. lanza ya ahí es donde tú dices, ok, esto ya pasa de ser un emprendimiento a ser ya una cosa ya densa? O sea, ha habido como fulitos donde dices como este sketch, digamos, Chichico, el Ah, el trailer primero del Chavo. Chichico. No, el primero, o sea, es como que hay, Ah, ya, hay, ya. hay unos picos. Pero el primero me acuerdo clarito que fue Carnaval. Carnaval. Carnaval, ¿no? Misión Porque ese fue el Carnaval. primero que yo vi. Sí, carnaval. Sí, Misión Carnaval.
ahí es donde El creo que el tiempo fue Ecuador todo. entero y Latinoamérica entera dicen aguanta. Esto no es Yo siento que cualquiera. al menos Ecuador sí fue muy, porque el carnaval, como lo reflejas en ese sketch, Es súper como ecuatoriano. vivimos nosotros. Ajá. Y yo me acuerdo, yo era chama y yo vi, ese fue el primer sketch que yo vi de ustedes. Qué lindo, ¿no? Sí, ese Que- fue. ¿Quién es el genio detrás de ese sketch? Cristian Moya, ¿no? Él Él es el que cargaba la cámara. El Moya y- fue el director de foto de la mayoría de sketches. Sí. Él, claro, se puso una cámara, porque para eso tuvimos que inventarnos cómo grabar con una GoPro. Entonces él se puso acá una GoPro y puso unos palillos de dientes acá, como para saber, o sea, hacíamos como full pruebas para saber Qué dónde genio. estaba la Sí. persona en la mitad para encuadrar bien, porque acá no sabes a dónde estás encuadrando. Entonces puso como una mira con palillos de dientes para saber a dónde tenía que apuntar. Entonces era, locura. claro, ¿Qué? todo- Y además, ¡Locura! medio estás como marcando hitos que, por ejemplo, ahora tú ves en TikTok todo el tiempo el POV esto, POV, y eso era un POV sin... Y ese fue el primer Claro. POV antes del Me parece muy POV, loco. arrecho, la verdad. A mí me parece muy Claro, arrecho. Claro, eso es bien, Aplauso. Pero Bueno, primera ruptura. primera Cuéntanos, ruptura. primera ruptura. Que todos los Y fanáticos luego de nos cuentas Enchufe, cómo viviste tú. todos los fanáticos de Enchufe sabemos más o menos qué pasó en esa primera ruptura. A ver, la verdad creo que todos los responsables de Enchufe, o sea, todos los socios tuvimos responsabilidad en no contener esa primera ruptura. Creo que, a ver, no como excusa, pero éramos muy chamos. Y algo que me pasaba a mí era que a mí todo el mundo, desde mi familia, mis amigos que trabajamos en Enchufe, me decían, esto no se está manejando bien. O sea, como que me decían, ten cuidado, ten cuidado. Y yo la verdad es que tenía miedo de que se acabe el sueño. Esta cosa que dices, todo está yendo bien, o sea, como, no me importa que alguien esté cogiendo más plata que yo, no me importa, o sea, no me importa nada, no quiero que se acabe. O sea, de verdad, tenía pavor de que se acabe. Entonces, esta cosa de tapar abajo de la alfombra los problemas que ya estás viendo que te están viniendo, Perdón, problemas como cuáles. problemas como falta de transparencia, por ejemplo. Problema- Como coger y decir, a ver, y que no. Y yo digo que, pero qué chamesas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, venga. Es de chavo. A ver, porque la ruptura se dio porque la Carito Pérez encontró un rol de pagos. A ver, al inicio nadie cobraba, ¿no? Nadie cobraba, ni los socios, ni nada, porque no entraba ni un centavo a la empresa. Claro, sí. Empezaron a entrar centavos, entonces primero habían decisiones de, a ver, pagamos todas las licencias que tenemos que pagar para poder editar, para poder sonorizar, tenemos que pagar eso, tenemos que pagar ya un arriendo, porque al principio nos prestaban un cuarto, pero ahora ya entró un centavo, entonces tenemos que pagar arriendo y tenemos que pagar sueldos, pues. Entonces, al principio era, todos vamos a ganar lo mismo y todos ganábamos cero. O sea, digo, todos ganábamos, creo que $200, $300, que éramos bastantes personas y Incluido nos... tú. Claro, o sea, todos, era un Socialismo, un vaya. socialismo así extremo, Siglo así XXI, extremista. Pero cuando la clase trabajadora se levante y tome los medios de producción. Esa parte no Colectivismo, funcionó. Claro, entonces la cuestión es que, claro, se empezó a pagar eso y a los socios, y eso también creo que es una cosa que yo les digo, vean, ustedes primero paguen a los colaboradores antes de pagarse ustedes. Y los socios nos pusimos como un monto de recuperación porque nosotros habíamos puesto equipos, habíamos puesto cosas para, o sea, infraestructura que habíamos invertido como para recuperar. ¿Qué pasó? Que, claro, bajo este discurso de todos ganamos lo mismo, se contrata a un experto en marketing, ¿no? Para que nos ayude a vender, para que funcione el negocio. Y al experto en marketing no le podías pagar los $200. No era experto en marketing, era un buen, o sea, sí, una persona de marketing que Un sea especialista, vendedor. digamos. Claro, Un experto. de ventas, experto. el jefe de cuentas. Y claro, entonces al jefe de cuentas de pronto creo que ganaba $2,000, creo. Que claro, era 10 veces Suena más un poco más. de lo que ganábamos todos, todos. Entonces, claro, qué estupidez. No fue decisión mía, pero yo estaba dentro de la responsabilidad de coger y pelear porque se transparente esa cosa.
no se transparentó una cosa que todos hubiesen estado de acuerdo. Oigan, claro. le vamos a tener que pagar a esta persona que no tiene nada que ver con nosotros, que viene para vender esto y que todos podamos ganar más, le vamos a pagar 10 veces más de lo que ganamos todos. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo alguien? Bueno, entonces esa persona tal vez saldrá, pero no esconder, loco. La cuestión es que justo ese rol de pagos se cae. O se queda, o se queda en alguna parte. Claro, de Betty la Fea. Destino final. Y claro, La entonces carta de Carito Mario Pérez. Calderón. Claro, no. esa. La carta de Mario Calderón. Y la Caro Pérez. Entonces, claro, Me viene mataron, la Carito doña Pérez. Catalina. La Carito Pérez agarra el rol de pagos y dice, a ver, aquí no es verdad el discurso que nos están dando de que todos estamos ganando igual, porque mire. Entonces, claro, se rompe toda la confianza. ¿Sabes qué? Terminamos. ¡Ah, sí! Pues mejor para mí, porque no sabía cómo deshacerme de ti. Lo normal en una oficina es que haya chisme, pues. Claro, no, y además, a ver, yo sintiendo la indignación, que además yo también me enteraba de cosas que la falta de transparencia en ese momento era... Pero tenía 20... Yo tenía 21 años. Eran guapas. Claro. Son unos niños. Eran Perdón esos niños que están subiéndose al parque. Perdón la pregunta. Entonces, la Carito se entera, va y cuenta, y la gente un poco como que se subleva. Sí, a ver, O sea, en un sentido... no, sí, se armó un sindicato. O sea, Se armó un sindicato. Fuerte. A su enchufe. Claro, y además, para mí era dolorosísimo porque eran mis amigos. O sea, eran amigos que... Eran gente con los cercanísima. que además estaban ahí o por mí o por el Moya. O sea, la verdad era por nosotros, porque éramos como los amigos de todos. Claro, claro. El Moya siempre ha sido un poquito más alejado de los problemas. Ha habido un problema, él es muy anticonflicto, entonces como que... En cambio, yo sí tenía como la necesidad de arreglar. Me estresé tanto en esa época y lloré tanto, loco, que me dio vitiligo. Yo tengo vitiligo por esa época, o sea, fue de estrés completo. Ahí empezó el vitiligo. Ahí empezó, loco. Es que el vitiligo que te da por estrés, según yo. O sea, tal vez ahí se me detonó. Puchica, Jorge, ¿qué fue? Horrible, no, era Brother. horrible, porque además, o sea, yo sentía que había traicionado a mis amigos por una cosa de no hablar y no transparentar algo que yo, la verdad, es porque no quería que se acabe esto que estaba pasando. Y algún momento iba a explotar, ¿cachas? Y fue súper doloroso. Quita. ¿Qué fue? Sopla. ¿Quién salió en esa época? Claro, Salió el Pancho, ¿quiénes estaban? No, el no, no. Ave. Ahí está, en ese sindicato estuvieron el Pancho y el Sí, Ave. ¿no? Ah, Salió el Pancho, el Ave, la Caro Pérez, es la los misma. Lalaleo, el Alejo Lalaleo, El Paul, el la Paul, Leo, Lalaleo. Dianita Villamar, También. la Di, Cristina La Coral. Maya. la Maya. Antes de ir para ver cómo te sentiste tú en eso, ¿sientes que eso rompió algo porque se estaban yendo las caras, digamos, entre de las más conocidas? ¿Qué tanto te pegó en el canal? ¿O sientes que no lo sentiste tanto? No, verás, incluso después de eso fue el momento más fuerte del canal. Después de eso ganamos el Entonces- Streamy Award, después de Entonces el eso... programa siempre fue el Ave Jaramillo, él nunca no tenía que estar. El Ave es un increíble escritor. La. No, y a mí me dolía tanto que además era un grupo milagroso. O sea, era de verdad... había- Loco, ese grupo creó el Farrón. No, el Ay, Farrón fue Es antes. buenísimo. No, pues El sí, Farrón. El Farrón fue antes. Pero ahí le conocimos, o sea, no le conocimos, ahí, Es ahí, igual, no, ahí es empezó igual, el Ave Jaramillo y el Pancho salieron en el Farrón. Claro. Pero después entraron a distribuir. Vengo a hablarles de la palabra. Acá, ¿Qué? claro. ¿Qué? El sketch con el que prácticamente entraron fue supletorio, viendo como supletorios. Viendo como estudiantes de ¡Oh! Sí. Claro. Chico, que no me digas así. La 1. 12. Chévere. Esa es. Otro peo, ¿ve? Que nació ahí nació el personaje de Chichico y todo. Ahí nace el personaje de Claro. Chichico. Claro, y Pero es la ve, primera Ay, colaboración oye, del Alex, el Alex Cisneros. Claro, y ve una mosca es frase Una del mosca. Pancho. Claro, Este, tenemos- Entonces- ¿Cuáles crees tú? A ver, entonces. No, entonces, no, o sea, era, a ver, y yo, Sí, yo a ver, asumo. full esa responsabilidad. No porque yo haya hecho eso, pero porque no lo contuve, no fui más. ¿Pero por qué salen? Pero tenías 21 ¿Por qué años. salen? No te jodas, Sí, perdón. sí, no, ya me perdoné y ya nos perdonamos. Incluso, Sí. incluso ahora ya, pero a ver, duró 10 años perdonarnos, o sea, con Resentimiento de por medio. Tuvo que salir el Leo y el Ajá, Leo tuvo que para salir, que empezara, un para par empezarse de a socios perdonar para- y después el Judas para que la perdonada estuviera más con. Sí, como que tuvieron que salir varios socios que eran como los responsables administrativos para que haya como un perdón de verdad. Incluso, a ver,
y entiendo yo el resentimiento de la gente y entiendo el resentimiento que hasta ahora tiene la gente, pero a veces no lo entiendo, porque a ver, ¿qué pasa? Yo también salí en un momento, porque yo también me peleé con mis socios, yo no estaba de acuerdo con varias cosas, incluso no estaba de acuerdo con varias cosas que para mí eran corruptas, dentro de una empresa que movía masas, loco. O sea, es el canal de comedia en español más visto del mundo, en Ecuador. Tenemos 65 millones de seguidores de un país de 18 millones de personas. Claro. Y de pronto, claro, todas las marcas querían trabajar con nosotros, había mucha gente alrededor, éramos los primeros que estábamos trabajando con plataformas. Entonces, claro, había cierto manejo de recursos con los que yo no estaba de acuerdo, tal vez, y no llegué a entender bien los motivos, pero yo no estaba de acuerdo, y yo salí 6 años del canal, loco. O sea, yo renuncié a mi propia empresa durante 6 años. Y yo puedo entender la frustración y el resentimiento de la gente porque yo estaba resentido con mi propia empresa, yo estaba resentido con Enchufe. Si es que alguien me decía Enchufe antes era chévere, yo decía, claro, es que antes era más chévere porque yo estaba yo, o sea, con un resentimiento desde donde hablaba. Perdón, disculpa la pregunta, resentimiento con Leonardo y A ver, Martín. y esa es una súper pregunta, porque ¿qué pasa? Uno empieza a tener resentimiento con el proyecto y el proyecto no es del culpable. Claro. Es un par de personas. Es un par de manes Es un par de nomás. personas con los que tenemos diferencias, no culpo a nadie. Tuvimos diferencias, Claro. pero y también la gente tuvo diferencias, pero todos terminamos culpando al proyecto, loco. Y el proyecto es una de las maravillas más increíbles que han nacido en el país. O sea, claro. de verdad, es un milagro audiovisual. Es un milagro audiovisual. Es que no existe, loco, Enchufe no existe en el mundo. No existe, No existen loco. proyectos como Enchufe en el mundo donde tienes la libertad de hacer cortometrajes cada semana con todos los recursos que se tiene, con un equipo de cineastas, Loco. con los mejores actores del país, pudiendo hacer colaboraciones externas, o sea, y que además te vean por video mínimo 5 millones de personas Y de a tú la a semana. tú con backdoor, de tú a tú con rusos, de tú a tú con gringos. No, Y un fenómeno que nunca había sucedido en el Ecuador. no existe. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos, me resentí con el proyecto, pero lo que terminé entendiendo después fue que el proyecto no es el culpable, son culpables un par de personas, porque además el proyecto es lleno de personas. Al año mandamos mensajes a todas las personas con las que colaboramos y son a veces 90 personas al año. Son 90 personas al año que son parte y que construyen este proyecto y no 2 personas con las que te emputaste y que para ti ya son el proyecto. Yo incluso creo que hay que hacer esta reflexión, todas las personas con las que incluso ya personalmente nos hemos perdonado, pero que también tienen un resentimiento con el canal. Loco, este canal, primero, nos dio tanto de lo que somos. O sea, yo, por más de que estaba resentido con esto, me dio las series que hice después con Netflix, con Amazon, me dio las películas que hice, me dio el cariño de la gente, me dio entrenamiento que ningún otro proyecto me hubiese dado, me dio ser conocido, me dio los contratos que ahora tengo. Y eso les pasa a todas las personas que incluso a veces hablan mal de Enchufe. Entonces dices, yo creo que hay que tener como una reflexión que yo logré tener en un punto de, a este proyecto hay que agradecerle y hay que empezar como a tener cuestionamientos y tal vez canalizar esa energía de resentimiento con personas que te hicieron daño dentro del proyecto, pero no con el proyecto. Entonces, sí, ha sido tenaz, además es una empresa que lleva 14 años. 13. 14. Este año no celebraste el 13. 14. Aquí tienes para que me la beses. Igual 13 mientras más. No. Sí, es lo que pasa. Yo recién, por ejemplo, tuve que hacer una obra de teatro con el Alejo Lalaleo y con la Carito Pérez para poder... ¿Este año? No, eso fue hace unos 4 años. Fue 4 años. Unos 4, Más, tal vez. 5 años. Tal vez. Hace unos 5 años Sí, para... 16, ¿no? Ahí todavía Pero no regresa. Ahí habías regresado a la empresa. Ya había regresado, Ya había regresado. pero era como, tuve que hacer una obra de teatro con ellos para poder conversar de este tema incómodo y entender que no tuvimos ni siquiera, no todos tuvimos la culpa, ¿cachas? Sino que a veces también éramos, como dices, éramos chamos, pucha, hicimos chamadas
que unos más que otros, unos menos que otros, pero que Chamadas sí, como no haber compartido lo del Chamadas- sueldo del marketero. pero completamente. Llamadas loco. como decir esto vamos a hacer todos, porque al final, en una empresa, el socio puede decidir quién gana cuánto. Claro, o sea, por ejemplo, y además al inicio éramos tantas personas, porque como no pagábamos, porque nadie ganaba nada, entonces alguien se acercaba y me decía, oye, déjame estar en enchufe. Y yo, claro, loco, vente. Entonces ya empezaban a trabajar incluso personas que no necesitábamos que estén cachas. Y de pronto empieza a entrar un centavo y dices, ok, ahorita hay que dividir el centavo ante 40 personas cuando necesitamos solo 20. Entonces empieza a despedir en ese momento, loco. Claro, cuando ya te dieron su trabajo gratis. Ajá. digamos, claro. Entonces, no, Sí, yo creo que son muchas, o sea, yo creo que son muchos factores, son muchos factores de los que todavía estoy aprendiendo, de los que todavía quisiera que la empresa sea muchísimo mejor de lo que es, donde todavía la empresa tiene un montón de errores que digo, puta madre, ¿cómo quiero que esta empresa sea la empresa que he soñado desde que tenía 19 años y que todavía no es? Pero Todavía que- no es. Es que loco, pero con tantas cosas. O sea, desde cosas de quisiera que se vean así los productos que sacamos, hasta quisiera que así se manejen los procesos internos. No sé cuándo podamos ser la empresa que quiero y no sé si es que alguna vez pase, pero se está, o sea, por lo menos está en el camino y por lo menos ahorita ya hay un poquito de más de madurez para poder manejar procesos que no Claro, que, claro. que antes para mí era imposible hablar de cosas incómodas, por ejemplo. Claro. Con mis socios, con las personas con las que trabajaba, imposible. O sea, y ahorita ya me doy esos permisos. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo vivió él? Sí, quería La preguntarte cómo primera fue la ruptura. A ver, la ruptura, la primera. Fue, Claro, tú eras del bando, pues. Claro, o sea, yo no- de los de los que ganaban igual. Sí, pues, o sea, la cosa es que, como en toda empresa, una vez que ya llega la plata, empiezan los problemas. En donde sea. La plata es un arma de doble filo. Verga, son bolívares. En cualquier lado. Donde sea que estés. Familia, negocio, amistades, todo. Pero a mí lo que me pasaba era que sí, estaba en el bando proletario, dirías. ¿Ya? Ponerle un nombre. Por ponerle el nombre. Pero yo tampoco quería que acabe. Y cuando fueron saliendo las cosas, más que ponerme del lado de ellos, me ponía más del lado del Jorge. Claro. Más del Jorge. Porque vos ya empezabas, pues tú estabas ahí de la compu y escuchabas. Claro, llegaron los rumores, nos reunimos a comer en un lado y empezaron a sacar todo esto. Y mi necesidad de enchufe, porque para mí enchufe no solamente era un trabajo, eran mis amigos, era mi segunda familia. Es que, claro, ese fue el éxito también. Claro, es que mi círculo de amistades es mi círculo laboral. Es paradójico porque Leo siempre nos decía que sus amigos no sean los de la empresa. Cagados, brother, porque ustedes son mis amigos, ¿ya qué hago? Entendía perfectamente el lado del Pancho y el Ave. Porque a ellos les vendieron la idea de que entramos todos y ganamos todos. Y de repente les salían con eso. Y entiendo perfectamente esos lados también. Claro. Entonces yo no podía ponerme, O sea, en ese sindicato se topaba el Pancho, el Ave, Claro, el Carito, y todos ellos, estuvieron ellos ahí. fueron los más intensos, sobre todo el Pancho. El Pancho se puso intenso. Claro. Es que es estaba- el genio de su generación, loco. Es claro. que y hubo un momento en que ellos se reunieron con los socios. Y era un ¿Contigo se grite, reunieron? y era... Loco, horrible. Porque yo me acuerdo que le decía a Leo, ¿no? Que era el gerente, le decía, Leo, te voy a pedir algo. Ellos son mis amigos. Por favor, acuérdate de eso. Y el Leo, la verdad es que dentro de todo cogió y nos reunimos. Me acuerdo que le dije al Moya, loco, por favor, acompáñame. Y el Moya faltó ese día. Y claro, entonces me meto Mi Cosmoya. Claro, entonces me meto a la sala de gerencia y el Pancho y el Ave estaban enojadísimos, porque además son varios años más mayores que nosotros. Una leva completa. Y yo había entendido lo que habían sacrificado, porque para estar en enchufe habían dicho que no a varios trabajos, que eran mucho mejor pagados, y claro, entonces de pronto haberse sentido traicionados por la palabra y yo haber sido parte de eso, me sentía horrible. Entonces yo era como, decía, yo era la mitad y le decía, y el Leo decía,
el Leo también tiene un carácter súper fuerte. Es que, Entonces, sí. entre el Pancho y el Ave y el Leo se mandaban a la mierda y el Leo a cada rato decía, pero por favor, no quiero que esto afecte su amistad con el Jorge. Y yo decía como que... No sé eso. Loco, eran insultos, Allá eran gritadas, se paraban, se hablaban así, o sea, yo decía, aquí va a haber puñetes y todos afuera de la oficina de ley escuchaban. Loco, afuera era como cuando... Era la junta directiva Es de Comoda. O más bien, para mí, era como cuando mis papás se metían al costa a pelear. Así era como que se mandaban a la verga y uno así. Claro, era Diciendo, horrible. puta, yo rogaba porque no se fueran. Yo también. No, incluso verás, ya hay una versión, y esto quisiera yo entenderlo. Aclararlo. No, yo quisiera entenderlo porque el Pancho y el Ave, ellos hablan que ellos fueron votados por la empresa. Pero de lo que yo me acuerdo, y no quiero desmentirles a ellos porque tal vez y esa es la versión real, pero de lo que yo me acuerdo es que yo les rogaba que no se vayan. Yo me acuerdo que estábamos en el parque y decía, no renuncien, y el ave me decía, loco, tú has sido el jefe más de putas que he tenido yo. Jefe, loco, pero ¿por dónde, jefe? Porque además yo nunca me vi como jefe de ellos, porque además de ellos tenían mucha más experiencia que yo. Jefe, loco. Claro, son más viejos. No, yo les decía, loco, no, yo más bien estoy aprendiendo full de ustedes, no se vayan, son unos arrechos, yo me acuerdo, pero le decía, no, ya estoy cansado de esta huevada, faltaron a la palabra y toda la cosa. Entonces, según yo, ellos renunciaron, pero la otra vez vi una entrevista donde ellos decían que habían sido despedidos. Entonces, yo la verdad, hay dos versiones, yo no sé cuál es la verdadera, probablemente es la de ellos, pero yo me acuerdo clarito que les rogaba que no renuncien, loco, afuera del parque, yo me acuerdo clarito eso. Yo recuerdo que se fueron. Ellos se fueron, ¿cierto? Ellos Según mi versión, ellos se fueron con la indignación hasta el techo. Claro. Claro. No hay como creerte nada. Pero claro, o sea, pero tal vez la cuestión es que desde su lado se sintieron forzados a irse por cómo fue que resultaron las cosas, porque al final de un modo u otro sí se sintieron traicionados. Claro, y yo entiendo, sí. y les he pedido perdón. Y lo chévere de ellos es que ya después, y recién, loco, eso, imagínate, 10 años después, no más, 12 años después, nos hemos reunido y la última vez me borracho el Pancho. No, con el Ave ya hemos tenido mucha más conversación. Habíamos vuelto a trabajar con el Ave. O sea, el Pancho me dijo, loco, porque yo, además, yo al Pancho le he querido mucho y me encanta su trabajo y todo. Sí. Claro, Y yo me acuerdo que por mucho tiempo le mandaba mensajes diciendo, ¿cómo estás? Dice qué, y él todavía resentido porque había sentido una traición personal. Y recién en una fiesta, un poquito más tomaditos, me dijo, loco, sé que no fue tu culpa. O sea, y yo para mí era como, o sea, gracias, loco, porque no tienes Claro. idea el peso que me quitas de encima. Y es verdad que no fue mi culpa, pero sí tuve responsabilidad. Y la acepto y aprendí de esa cosa, pero sí, o sea, ya pasaron 12 años, loco, para poder hablarnos. Sí, ya perdonemos, chicos. Sí, ya la vida es tan sí, corta. y después, y lo feo, ahí, más que el momento en que se fueron, porque uno ya dice, bueno, ya te haces al dolor y dices, ya está. Ya se fueron, toca seguir adelante, tocó reemplazarles en guión, porque antes yo estaba en edición, ahí me pasaron a guión junto a la Natalie, ¿te acuerdas? Ahí empezó lo suyo. Luego me enteré, yo soy bien despistado, esa parte ya no sé Era contar. chistosísimo porque nosotros con la Nati salía el Orlando un ratito del cuarto. Y el Orlando entraba así, y la Nati y yo así lleno de labial. Y el Orlando, bueno chicos, y el Orlando se da cuenta de No te nada. das cuenta. No, yo me di cuenta cuando ya ¿qué te ibas a formalizaron. imaginar, loco? ¿Qué Es te ibas a que yo era metido entre guión y Facebook. Loco, esa sí no la vio venir nadie, loco. Claro. Jorge Ulloa y Natalie Valencia. Bueno, la cosa es que nos tocó personarnos de eso y fue como que, ok, ya se fueron, entiendo su punto, pero hay que seguir aquí. Yo amo Enchufe, me encanta trabajar con estos cabrones. Entonces dije, ya. Pero donde más se sintió la ausencia de estos manes fue cuando tocó redoblar a las cosas cuando tocó enviando como burócrata. No, en postproducción, cuando tocó hacer viendo como burócrata.
hay una parte donde el Alejo tenía que decir un diálogo. Y como estaba peleando el Alejo, tú le doblaste al Alejo. O en Viendo como oficinista, que al Pancho fue el que actuó. Y le pedimos al Pacheco que actuara. Y ahí sentías esa espinita de verga. Claro. Bueno. Y como tú nos habías contado un poco que Enchufe te dio muchas cosas, ¿no? Como entrar a plataformas, como otros proyectos que iban más allá de los sketches. Me parece como súper interesante que ahí nace las películas que hicieron, las series y todo. Y ahí nació Misfit, que dirigiste tú. Cuéntame, ¿qué tal eso? Y además, ¿qué tal la experiencia de que hayas estado como director de una peli que también estuvo en una plataforma grande? ¿Y qué retos como director te dieron a ti? Solo para dar contexto, Misfit es un remake de una película de Países Bajos. Sí, exactamente. Con el mismo nombre y que se había hecho ya en varios países. Entonces, cuando se vendió el 51% de Enchufe a una empresa que se llama Tubitub en España, ellos tenían los derechos de esta película y ahí fue cuando me dieron a mí. La gringa. Hello, I'm Gilda. What's your name? Me perdiste en Hello. Nada de música. Cuando me pasaron el guión, hay series, películas de Disney que son súper family friendly, pero puta, súper family friendly que no es mi target. Claro. Y esto era el doble de eso. Claro, Orlando, que es el más oscuro de todos. Sí, es como que a mí me encanta. O sea, no me gustaba nada ni el guión. Y no me cuadraba nada. Y vi los trailers. Es chistoso. Los trailers, los remakes de estas son plano a plano. Idénticos, ¿verdad? Idénticos. O sea, puedes poner los trailers uno al lado del otro. Y creo que fueron a grabar en la misma escuela en Holanda. La versión alemana, la versión polaca y la otra versión que no me acuerdo dónde es. En Estados Unidos. En una versión Estados- también. no creo que siga siendo de Europa. Y cuando me agarraron esto, y le dije al Arturo, que esto me parecía, y él me dijo, ve, agarra y enchúfale. Encebollado. No está nada mal. Ya, solo Ya. tienes... ¿Qué es? Cuidado. Cuidado. Tranquilo, Franchute. Y me dijo estas condiciones. Tiene que seguir siendo PG-13. Tiene que sabe qué es mantener, eso. es básicamente para para audiencias público de de 13 para 13 para adelante. Claro. Ya, Sí, perdón. claro. Todos sabían eso. De ahí tiene que seguir manteniendo la esencia del producto. No me acuerdo, no me acuerdo qué otra cosa más que tenía que mantener. Entonces agarré el guión, me dieron 3 meses, me demoré 6 en adaptar el guión. Agarré un par cosas. tuviste que adaptar el guión. Claro, yo fui el que adaptó Tú el eres el guión. guionista de Sí, básicamente Misfits, soy el guionista. de, ¿cómo se llama ese crédito? Adaptación Sí. por Orlando Herrera. Y por si acaso, no digo que Misfit las originales estén mal, solo que no. Solo que la mía es la no mejor. no es mi Claro, tipo de es cero tu películas. estilo. Claro, es mi estilo. Entonces traté de meterle más mi estilo, sobre todo de meterle más el estilo enchufe, y de ahí le fui haciendo más enchufe, o sea, tratando de meter chistes de acá. Hay una cosa que no me cuadraba del anterior, que es como que es esta chica que está en Estados Unidos y de repente le toca vivir al otro lado en Europa. Pero es básicamente de un primer mundo a otro primer mundo. Acá es Hay cierto choque cultural, pero no se ve para nada ese choque cultural ahí, porque sigue siendo High School Musical acá, High School Musical acá. Es básicamente como musical en español. en español, o en este caso de Alemán. inglés a alemán, a polaco o belga. Y en este caso, y en la película original no se siente el choque. Es como pasar de una escuela en California, supongo, a pasar una escuela en Los Ángeles, a pasar una escuela en San Francisco, casi. Entonces mi intención era que se sienta... No siento que no lo logré tan bien, la verdad, porque yo acepto que me jalé en muchas cosas de esta película. Pero dije, entonces, ¿cuál es la diferencia más radical entre una escuela pública o privada en Estados Unidos a un colegio en Latinoamérica? Y es el fiscal. Pero tampoco creerme tan al fiscal. Entonces, ¿cuál es el colegio privado más accesible que existe en el país? Católico. Y ahí me tuve chance de joder un poquito con el tema de la con las religiones. Pero un poquito también, porque no iba a meter todo, no iba a meterme a lo Bergman y a hacer toda una crítica contra la religión, porque tampoco ese es el objetivo. Entonces, a la final mezclé eso, me demoré en hacer el guión más de lo que creo, porque mi proceso creativo es una huevada. Y después de eso ya presenté el guión, todo y ya, teníamos eso ya para empezar a grabar en noviembre. Y como fue mi primera película, estaba estresado, como no tienen idea, porque mi primera película también es un proyecto de Tubilatán, porque el anterior era un proyecto de Touché.
El Toyo y la Fricada Mex es Tuché. Esto es tu Vilatán. Esto tenía que responder no solamente al Arturo, sino a los jefes de Europa. Oye, solo para dar un dato interesante. Uno de los actores que hizo casting, bueno, además de que todos los actores que actúan en Misfits son increíbles y tienen proyectazos en todas partes, pero uno de los actores que hizo casting para el Orlando y el Orlando no le escogió. Escogimos plural. No, bueno, yo no sé, yo no escogí a ninguno porque yo no estaba en la empresa en ese momento. Fue el que es protagonista de One Piece, el Loki. El Iñaki. Es un muchacho mexicano. Ajá. ¿Y por qué no le des? No recuerdo por qué fue. No les digo que yo les dije, tuve algunas jaladas. Y Oye, siento enamorablísimo. que se te enferma el director de foto en medio del rodaje. y puta madre, es que estábamos rodando en medio de la pandemia mundial. No sé por qué no puedo decir el nombre del Porque bicho. te desmonetiza yo. Cuando pasó la pandemia, se nos enferma el Alejo. Alejo Chauvin era el Porquería director de foto. Claro, entonces una semana completa de rodaje el man estuvo dirigiendo desde un aula, encerrado. No, porque claro, en Porque esa época, estaba con esa hueva. cuarentenazo. Por suerte le agarró suave entre comillas, porque todavía no había las putas vacunas. Y él dirigía la foto. Él dirigía la foto desde un aula. Y entonces tú tú hablabas con él por teléfono. No, para poder hablar tenía que contar los metros para poder decirle algo. ¿Cómo? ¿Pero qué entonces que estaba en el mismo set? Sí, o sea, él estaba desde un aula y yo subía para hablar con él, porque no me gustaba esto de estar así, tenía que subir Qué loco. para hablar con él. Entonces, Pero bueno, gran proyecto. Sí. Cuando estuvo en Amazon. Felicitaciones. HBO, Estuvo ¿no? chévere. O sea, yo le tengo cariño. Hoy por hoy Netflix. ¿no? Y como les digo, o sea, le tengo cariño a Misfits. Es mi primer largometraje después de todo. Pero soy muy crítico con respecto a lo que hice. Qué lindo, qué lindo. Sí, porque hay- Fue un proyectazo, sí. tuviste que dirigir a todos estos jóvenes. Claro, vi todo el de la casting, nueva toda la ola, cosa. y toda la Trabajé, presión, ¿no? y trabajé con actores excelentes. O sea, por ejemplo, el trabajo que hicieron fue increíble. Me encantó el trabajo que hizo Jimena. Porque Ella es la protagonista. ella es la villana. Ella es la villana. La villana. Y me Que encantó. además, qué buena actriz de ella. Sí, muy buena. Muy buena. Es buena la desgraciada, ¿eh? No tienes ni idea. La Juliana, o sea, ¡esa, la Alicia! No, trabajó increíble toda la cosa, pero cuando veo la película veo todas las putas ¿Qué puede fallas, ser? todas las fallas. La falla que más me come mierda es que no salvé al gato. Al inicio de la película, la Julia empieza como, porque o sea, eso fue error mío como director, que es un personaje odioso. Y sí tiene que ser odioso, pero hay un momento del inicio que si quieres que tu personaje le caiga bien al público, tiene que salvar al gato, que es una figura, digamos, literaria dentro del guión, que es que tiene que hacer algo bueno al inicio. Para que tú digas, es una mierda, pero es buena mierda. Pero salvo el gato, claro. Claro, y yo no hice eso, y eso me come mierda hasta ahora. Entonces yo no puedo ver eso, y la musicalización está muy bien, pero siento que pude haber ido por otro lado. O sea, hay un montón de cosas que no me gustan de la película. Yo me iría por lo positivo, Orlandito, a la pero- final. La primera película ecuatoriana en HBO Sí. Max. Cuando HBO Max, creo que no tenía ni 2 años como plataforma. Puede ser. Sí, pero sí encuentro también, pero también encuentro las cosas buenas. Y siento que a la final empieza débil, pero siento que a la final sí te engancha. O sea, siento Oye, que ¿y cuántas veces has visto la película? a ver, descontando todo lo que vi en post, unas 5 tal vez. Full. 5. ¿Cuántas veces has visto tú dedicada a mi ex? Unas 20, ¿no? No. Fuera de post. A ver, antes Es de Netflix, post, es ahí Netflix, me las debe haber también. visto unas 30 veces, pero después de que se estrenó, 3. a ver, creo que cuando recién se estrenó, unas 5, porque entraba a las salas, pero después dejé de ver mucho tiempo, después como que tenía vergüenza cuando ya se estrenó en Netflix, que dije, ay, no sé cómo se ve en Netflix, y me gustó un poquito menos, y ya no la vi más, y después la vi otra vez en una proyección que tuvimos en Estados Unidos, y ahí me gustó más, porque la vi en un teatro y la gente se reía. Estaba doblada en inglés. Ok. Pero no, sí, es que sí da cosas ver. Sí da cosas, ¿no? ver, Sí sí da da cosas, sí da cosas, ver. Unas cosas que yo te admiro mucho, amigo, es como toda esa experiencia que tienes ahora en el exterior. Primero, quería preguntarte si es lo que siempre quisiste, como salir al exterior a dirigir cosas, como a sumar en que es la película más taquillera en Perú, te llamaron para dirigir Mereces, pero no. Ajá, la 2 y la tres. 3, ¿no?
No, yo dirigí la 3 y es la tercera entrega de la trilogía más vista. ¡Tu hijo está naciendo! ¡A su madre! ¡A su madre! La 3 la jodí en todo. Ya a nadie le gusta. Antes era chévere. Y es curioso porque tú estrenaste primero a Su Madre 3 antes que Dedicada a Claro, Mix. primero rodé dedicada a Mix, después estrené a Su Madre 3. Ajá. Y luego también como fue ir a México ya con estos gigantes monstruos. Ojitos de huevo tenemos Que ahí, hiciste ¿no? ojitos de huevo, bueno, puta Rachel, es que es tuya. ¿Cómo Puta, fue toda redes esta sociales experiencia extranjera? Y finalmente, besos que más, no. Y llegaron de noche, ¿no? Es a lo bestia. A ver, una de las cosas más bonitas de haber salido y de conocer gente que ahora son amigos así, que son brillantes y que tienen miles de premios, también es poder voltear a ver a los equipos que tenemos acá y decir, o sea, somos igual de apasionados, igual de capaces, nos faltan esos créditos que además, o sea, México los tiene porque está tan cerca de Estados Unidos, entonces las plataformas invierten en México un montón, cosa que no pasa aquí en Ecuador y que alguna vez espero que pase. Pero entender y desmitificar estas grandes industrias, porque claro, eran rodajes gigantes, o sea, rodajes de 200 personas, donde tenías que cerrar 7 calles a la redonda cuando cambiabas de locación, donde cada capítulo costaba más de $1 millón, y entender que son personas como nosotros, con la pasión que tenemos nosotros, con las capacidades que tenemos nosotros, y eso como que te hace soñar, más que soñar, entender que aquí se pueden hacer ese tipo de series y formatos y películas y grandilocuentes y todo, porque existe la forma. Incluso, por ejemplo, ahorita que estuve en los Emmys, también fue una de las cosas que más me gustó, o sea, estar en un lugar donde dices, todas las personas que están en esta sala, nosotros no somos menos capaces de que por lo menos que el 90% de las personas que están en esta sala. O sea, podemos hacer cosas incluso hasta mejores de las que están proyectando ahorita como nominadas en esta pantalla. Solo hay que hacerlas y saber cómo llegar allá. Es una cuestión a veces como de estrategia, de saber cómo llegar allá, pero de que podemos hacer, lo podemos hacer. Y eso es a lo bestia, o sea, desmitificar cuando estás en la industria. Creo que es una de las cosas más bonitas. Y de ahí aprenderles, ¿no? O sea, porque he podido trabajar con gente que, yo qué sé, o sea, por decir personas que me acuerdo ahorita. Alejandro Quevedo, el Quepex, diseñador sonoro, que hizo el diseño sonoro de Ciudad de Dios, de Hellboy, de The Revenant, y escucharles las historias de cómo hicieron esas películas, de aprender haciendo esas películas, y que de pronto ahora estás trabajando con esas personas, gente que tiene Óscares. ¿Quién tiene? ¿Quién? Por ejemplo, todas esas películas tienen Óscares. Claro. El Eugenio Derbez ganó Óscar a Mejor Película con... No se aceptan devoluciones. No, con... esta película... El Daddy Yankee, ¿no? ¿Cómo es el chulo? ¿no? Latin Boy. Latin Boy. No, Over. ganó a Óscar a Mejor Película con esta película, no me acuerdo cómo se llama. La de la chica que era intérprete de sus padres sordos. Sí, no me acuerdo del todo. Bueno, Coda. ¡Coda! Claro, o sea, He visto esa. o sea, claro, empiezas como a estar alrededor de esta gente que tiene un montón de experiencia y que tiene un montón de premios, reconocimientos. Son queridos, claro. Y claro, lo que te enseña es, primero, que esta gente no es que son eruditos, sino que son gente muy trabajadora y gente muy buena, o sea, muy buenas personas. Entonces, es gente que de pronto tú le ves nerviosísima practicando sus líneas, porque no quieren equivocarse, pidiendo otra toma porque saben que pueden hacerlo mejor, o sea, trabajando más que el resto. Eso es lo que hacen que estén ahí. Y claro, son baños de humildad. O sea, Mariana Treviño actuó con Tom Hanks. Es increíble. Ella es la antagonista de Dedicada a mi ex. Yo me acuerdo cómo proponía, cómo ensayaba sus líneas, cómo no se desconcentraba antes de las tomas, sino que trabajaba. Y claro, son lecciones de estas personas están ahí porque están siendo obsesivos con su trabajo, están siendo responsables con sus líneas, están viniendo con una idea, con una propuesta.
y defienden sus ideas y escuchan direcciones. Entonces, claro, dices, no es que son personas divinas diferentes a nosotros, son personas a veces que trabajan más que nosotros y que además que son buenas personas porque, claro, tú les ves interactuando con todo su equipo y siendo generosos con todos. Y dices, claro, por eso están donde están. Entonces, creo que de las mejores experiencias que me llevo de trabajar afuera es desmitificar esto que parece imposible y decir, es súper lograble, solo hay que trabajar mucho, hay que ser buenas personas, trabajar en equipo y, claro, encontrar a un equipazo, ¿no? Porque para eso también... Como el que tenemos aquí en este Como el que podcast, tenemos en ¿no? este... Oye, qué lindas sus palabras de reflexión, de autoayuda. lindo, No, qué yo lindo. siempre he dicho que lograrlo en Ecuador es lograrlo el doble, porque sí te requiere cierto sacrificio extra. Sabes que, verás, y eso estoy verás, yo no creo que el doble, yo creo que 10 veces más, porque siendo mexicano, ya tienes que esforzarte el triple que un gringo. Ahora, siendo ecuatoriano, tienes que esforzarte el triple que un mexicano, o 5 veces que un mexicano. Eso quiere decir que 9 veces más que un gringo. O sea, te juro. Sí, sí, sí. Ve, y yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha enseñado tanto Enchufe, porque además de Enchufe queremos hacer una escena cinematográfica con poquitos recursos cada semana. Entonces yo llegaba a un equipo gigante. Al principio yo me sentía intimidadísimo porque decía, chuta, claro, acá de pronto hacemos un dolly al inicio con un rodapiés y lo hacíamos grabar con la cámara encima. Y de pronto llegaba a un equipo donde tienes a 5 personas para un dolly, porque además son dollies que son como el Mercedes-Benz de los dollies. Y claro, el dolista, o sea, el encargado del dolly es como, claro, yo hice dolly en Apocalipto, y te cuenta las anécdotas de ¿cómo se llama? Mel Gibson. De Mel Gibson, y también hizo dolly en Star Wars y toda la cosa. Entonces, claro, te empieza a contar un montón de cosas y te sientes intimidado de coger y decirle, oye, dolly, más allá. Así que, gracias, porque al principio, claro, no te sientes en autoridad. Pero después, o sea, de verdad, como entendiendo de dónde vienes y que sabes todas las herramientas, porque tuviste que hacer absolutamente todo. O sea, dentro de equipos tan recursivos y además de una escuela que te enseñaba a hacer todo, ha sido como mi superpoder para los rodajes. Yo te digo, a los directores a veces les ven las huevas, porque los directores lo único que han sabido hacer a veces es dirigir, es decir, acción, dar indicaciones de dónde poner la cámara, saben poner muy bien la cámara y todo. Pero nosotros, como venimos de una escuela que te enseña realización y actuación al mismo tiempo, yo soy de los pocos directores, la verdad, y eso le agradezco tanto a la escuela y le agradezco tanto al camino que hemos tenido, que sabe hablar con actores. O sea, los directores no saben cómo hablar con actores, no saben cómo darle una indicación que funciona. Piensan que son seres extraordinarios, que tienes que decirle cosas así súper etéreas y que te van a entender. No. Yo como estoy también dentro del plató como actor, muchas veces entiendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y eso hace que tengas mejores relaciones con los actores, mejores resultados en la escena, porque además del actor es la vida del cuadro, y eso nos ha dado Enchufe, nos ha dado la escuela, el hecho de que de pronto, yo qué sé, en el diseño sonoro alguien me diga, eso no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Si yo lo he hecho miles de veces porque me he metido al Pro Tools y lo he hecho, que en cámara te digan, no, es que esa sombra que quieres no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer si yo mismo he puesto rebotes, yo mismo he puesto negativos? O sea, si no entender, o sea, cuando ya vienes haciendo todo, nadie te puede dar las huevas y puedes pedir todo porque además tienes la credencial de, y también sabes cómo pedir y hasta dónde pedir, porque sabes que tienes tiempo para pedir esto y no tienes tiempo para pedir estas cosas porque has estado en todos los lugares. Entonces, claro, como dices, como ecuatorianos, tenemos que hacer todo. Como tenemos que hacer todo, para hacer una película tienes que ser hombre orquesta, tienes que desde hacer el guión hasta después terminar vendiendo la peli y entregar los volantes para que vayan a ver al cine. Claro, cuando estás en un rodaje donde tienen todo el mundo, donde tienes todos los recursos habidos y por haber, jugar se convierte en la cosa más fácil y gratificante. No sé si me van a entender. Pucha, pero te entendemos totalmente, pero estamos inspirados ahorita. Claro. Estamos inspirados que la Majo tiene sueños, de llegar joven lejos. todavía. Orlando, Es una guagua. Orlando, supongo, bueno, no sé cuál es el futuro, pero Orlando tendrá sueños de hacer películas también, y toda la cantidad de cineastas y de gente pues que querrá... Que además me gustaría ir como a la parte de ahora, como bien dices que mucha gente tiene sueños, ¿qué sientes que ahora que eres promotor del INCINE, sientes que como que ya estás en una etapa en la que vas a ayudar a la gente también a cumplir sus sueños?
Sí. Es lo que quisiera. O sea que, Por eso por eso era tu sueño. O sea, por eso Sí. que hiciste promotor. a ver, yo creo que ahí y además hay un balance. A veces como que estas carreras artísticas tienden a creerse que son como, bueno, no sabes qué seguir, entonces sí, esto pues, y no eres bueno en nada, entonces tal vez en esto sí eres bueno, porque esto lo puede hacer cualquiera. No, lo que sí quiero es que todos tengan la oportunidad primero de soñar que pueden hacer lo que se les pegue la gana, porque además del cine es la carrera de las posibilidades. O sea, si es que hay algo imposible, en el cine es posible. Eso es increíble. Que puedas soñar en que puedes hacer lo que quieras, pero solo si es que eres un obsesivo en esto. O sea, si es que de verdad te clavas, no es como que, es que no puedo presentar el corto porque es difícil, porque mis compañeros no me acolitaron, porque no me sentía bien ese día. Un cineasta de verdad, puede faltar el crew entero, que agarra el celular, pone la cámara sobre una piedra y se pone a actuar él mismo y saca la película. No sé si me hago entender. O sea, entender la rigurosidad del cine y del audiovisual como tiene que ser, y que pueda soñar pero con rigurosidad. O sea, que no es una carrera para los que no saben qué seguir, es una carrera para los obsesivos que se atreven a soñar y que están dispuestos a entregar todo para poder hacer algo posible. O sea, eso es como la filosofía que quiero por lo menos implementar en el cine. Hoy en día, sobre todo, que todos tienen las herramientas a la mano. Puedes grabar lo que sea con un teléfono. Ahora, la cosa es cómo destacar por enfrente del resto, porque ahorita estamos en un momento en donde la cantidad de contenido es abrumadora. Y el reto es más que hacer, es cómo destacar frente a todo el demás contenido que se hace. Y sobre todo, tratar de mantener la atención de las nuevas generaciones. Claro, Y eso es lo que está tú también jodido. buscas como promotor del INCINE, porque también eres socio de Claro, no, lo que yo busco con el INCINE ahora que soy socio del INCINE es... Hay algo que nos pasa mucho aquí en Ecuador. Al menos lo que yo recuerdo cuando estaba estudiando en el INCINE es que todo bien, estudiando y toda la cosa, pero de repente llegaba alguien que estudió un semestre afuera. En cualquier escuela, un semestre afuera. No, es que el man estudió afuera, un ni sé qué. O sea, entiendo si hubiese sido, por ejemplo, el CAC o la Escuela de México, no recuerdo el nombre. Es como que, también incluso esas, como que sí, es que el man estudió un solo semestre ahí, puta, grandote. Y uno con el INCINE ecuatoriano, ya, chévere. Quiero que ahora se revierta, que ahora en España, en México, en Cuba, llegue alguien que se haya estudiado un semestre, un mes en el INCINE y digan, el hijo de puta viene de INCINE. Claro, El hijo de puta viene de Ecuador. Eso quiero yo. Con Eso la es lo Universidad de los Baños en Cuba. Claro, como pasa con la Escuela de los Valles de Cuba, que pase lo mismo pero con el INCINE. Que sea referente, o sea, que no haya un ecuatoriano aquí que se sienta menos porque alguien vino del exterior, que se sienta orgulloso de decirme, vale, si estudiaste en el CAC, yo estudio en el INCINE. Estoy inspiradísima. Yo quiero... Aquí en Adoptri. Muy linda esta parte que vivimos, pero para relajarnos un chance, ¿quieren ir a dar una vueltita con nosotros? De una. De una. Oye, antes de irnos yo quiero hacer dos preguntas bien cojudas, así, antes de irnos. Número uno, actriz favorita de Ecuador, loco, y no puedes decir Natalie Valencia. Loco. Chuta, Natalie Valencia era. Es que hay varias. Me encanta la Juana Guarderas. La Juana Guarrera, qué Me bestia, encanta. ¿no? Es muy buena. Me encantaba la Marta Ormaza. La Marta también, qué La voz bestia, de que en Marta paz Ormaza, que en paz descanse, descanse, es una locura. No, o sea, tengo La varias, pero sí. versatilidad que tenía, Vos- huevón. ¿La actriz favorita? Actriz favorita de Ecuador. A ver, es como que medio difícil, pero a mí porque canta, como dices, la Juana, la Bacha también es increíble, la energía. La Bacha, pues, la de Beatriz energía, Vergara. La que- En teatro, loco, ¿las viste en monólogos? Loco, le he visto en esta de las hijas, donde es la mamá, y las hijas, ¿cómo se llaman? De Lorca. Sí, la casa la casa de Alba. La casa de... Sí, ya. No me acuerdo el nombre. Esa es la casa de Alba. algo. Bernarda Alba. La puta, pero la energía que te transmite en el escenario como Bernarda Alba, o sea, te una dices, maestra, es una matriarca en todas letras, y vos dices, hijo de puta. Sí, sí, sí. Eso, y otra también que me encanta es lo versátil
y que la Carlita Yepes también es una gran actriz también. La Carlita toda. Sí, la tuvimos la oportunidad de trabajar con los mejores. Tú no dijiste Sí. Natalie Valencia, ¿y eso que no era prohibir? Sí. No, también Natalie es increíble. Y el mejor actor del Ecuador, Orlando Herrera. Orlando Herrera. Definitivamente. Sí, al menos de nuestra generación, sí. Bueno, vamos a dar la vueltita entonces. Y ya llegamos a dar la vueltita aquí en el Volcano Park. Muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a ir aquí a los carritos chupones. Y la dinámica es facilísima. Pregunta rápida, sí o no, o las primeras respuestas que se les venga a la mente. ¿Listos? De una. Vamos a chocarnos. Bueno, Jorge, empecemos rapidito. ¿Encebollado con chifle o encebollado con canguil? Encebollado con chifle. Dirigido, actuado. Actuar, pero también me gusta dirigir. Orlando Herrera o Líder Miranda. Tú, mi amor. ¡No! Pero si es que esto es el Orlando. El Orlando. ¿Qué te dirige Jorge yo, Sebastián Cordero? El Jorge Ulloa, pero también me queda Sebastián Cordero. Que tus padres te vean teniendo sexo o ver a tus padres teniendo relación. Ver a mis papás. Que me vean, ¿qué hago? Uno en la boca o dos en el culo. Uno en la boca. ¡A la verga! En el culo. ¿Besar al Moya o besar a los Orlando? Besarle al Moya. Porque no se deja. ¿Besar a Moya o besar a No. Besar al Moya, al Moya. Y ya que con esa bola vueltita. Ya, ¿qué hacemos? Chócale. Muchas gracias, Jorge Ulloa. Gracias, amigo. Dos en la boca. No, sí. A nosotros nos chocaron fueron ustedes. A mí me chocaron demasiado. No sí, tanto preguntas como los horribles. malos chistes que le hicimos hoy día a Jorge. Pero oye, nos aguantaron y muchísimas gracias por su tiempo. No, por a haber ustedes, estado muchas aquí. gracias, No estuvo tiene idea chévere. cuánto aprendimos Sí. de esta conversación. Así es, gracias por el balde de una camioneta que hasta el día de hoy sigue dándonos sueldo. Gracias a ustedes, amigos. Los quiero mucho. No se pierdan los próximos programas, ¿no? Donde vamos a tener más invitados de Enchufe TV, entrevistados por la increíble Majo Reina. Y por Líder Medrana, recuerden seguirnos en las redes sociales, en todo, y estén ahí suscribiéndose, dándole like para que les salgan pues las notificaciones del siguiente episodio.